están? Buenas noches nuevamente. Voy a saludar porque ya nos han enviado algunos saluditos. Irlene, Tello, buenas noches. Sandra, Edith, Paola, muchísimas gracias por los saludos. Vane, Evelyn Calderón, Carmen Escobedo, buenas noches. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Yo, de verdad que para mí ya estos 3 años, líder, que venimos trabajando con Udiapolis, ha sido toda una experiencia para mí poder compartir a partir de estos canales virtuales e interactuar, ¿no? Constantemente con ustedes y compartirles un poco acerca de nuestra experiencia que tenemos dentro del campo de esta subespecialidad. Recordemos que nosotros trabajamos constantemente con el Centro de Emergencia Mujer. Es uno de nuestros casi aliados estratégicos justamente para poder sacar adelante estos casos que se registran cada vez con un número mayor y que ha dado justamente como consecuencia la creación y la conversión de nuevos órganos jurisdiccionales de esta especialidad. ¿Cómo estás, Raúl, Sonia, Miguel? Buenas noches, Vanessa, Félix, buenas noches. ¿Cómo están? Diana, buenas noches. Bien, vamos a compartir ahora sí las diapositivas que hemos preparado. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches para el día de hoy. Luis, ¿cómo está? Charo, muchísimas gracias, doctores. Ya somos 450 conectados. Vamos a seguir compartiendo, vamos a avisarles también. Tal vez conocemos a algún compañero o colega que está tratando de acceder también a al Programa Nacional Aurora. Y es importante que escuche la sesión de hoy porque vamos a analizar algunas funciones del Centro de Emergencia Mujer, cómo trabajamos de manera coordinada con el Poder Judicial y también algunos enfoques que utilizan y que tienen que materializarse también en los pedidos y en la solicitud de medidas de protección que realiza el Centro de Emergencia Mujer. Y vamos a tratar ese caso que ya algunos me han escuchado respecto a los pedidos que pueda hacer el Centro de Emergencia Mujer, por ejemplo, en el caso de adultos mayores, por ejemplo, en el caso de que se identifique, por ejemplo, alguna actuación de un niño dentro del margen de 0 a 8 años, de 0 a 10 años, de 0 a 12 años, mayor de 14 años. ¿Cuáles serían o variarían la solicitud de medidas de protección, tal vez a favor o en contra respecto a este grupo etario niño, niña, adolescente? Así que vamos a conversar también sobre ello. Bien. Vamos a compartir la pantalla y como les había señalado, hoy vamos a ver también alguna data estadística. Mire, el observatorio de la Universidad Nacional, bueno, nacional, la Universidad del Pacífico, ya quisiéramos que sea nacional, ¿no? No, no es nacional. La Universidad del Pacífico ha emitido un informe importante, que son unas cifras que debe de tener en cuenta tanto los operadores jurídicos, así como la comunidad jurídica y la comunidad en general. Doctora, ¿por qué es importante que los profesionales de todas las especialidades que están involucradas, por ejemplo, aquí se conectan mucho en Udiapolis, asistentes sociales, psicólogos, eh, educadores también, es importante que manejen estas cifras? Porque nos va a ayudar a darle un soporte incluso a nuestras decisiones y tratar de justificar por qué el sistema de protección sigue estando encaminado a establecer alguna cierta diferenciación bajo una justificación que es justamente la data estadística. Esta data estadística que nos indica, por ejemplo, que cada 2 minutos en el Perú se registra un hecho de violencia física y un hecho de violencia sexual. Entonces, es bastante alarmante que cada 2 minutos, imagínense ustedes, se registra un caso. Ahora, no vamos a llegar al espacio de que, doctora, si sucede o no, si fue una falsa denuncia o no. No, eso se podrá analizar ya bajo otros parámetros. Aquí lo real es que se registra un caso a nivel nacional y eso ha conllevado justamente a este índice elevadísimo de casos registrados por tipos de violencia. Recuerden ustedes los tipos de violencia: física, psicológica, sexual, económico, patrimonial. Y en cualquiera de las modalidades que ya nosotros hemos venido conversando y que vamos a también precisarlo más adelante. Recuerden ustedes que las modalidades pueden ser muchas, algunas ya reguladas, incluso con un decreto que se emitió el 005-2022, justamente en el que se incorporó el acoso a través del proceso judicial, pero esas son modalidades. Estamos hablando de este registro de tipos de violencia. No me voy a centrar en el espacio del índice del feminicidio, porque esto ya sería un poco más yéndonos a el tema penal,
Sin embargo, lo que nos compete a nosotros como espacio de protección es que usted tenga, claro, este índice altísimo del registro de denuncia. Eso ha conllevado a que se creen más órganos jurisdiccionales, a que se conviertan órganos jurisdiccionales de la especialidad de familia en la subespecialidad de violencia, y eso también ha generado una situación que no ha podido ser armonizada de manera correcta, ya que estamos descuidando tal vez estos juzgados de familia para convertirlos en juzgados de violencia, que considero no sería la mejor opción. Bien, otro dato importante que la Universidad del Pacífico nos identifica, y usted dirá, doctora, ¿y esto para qué nos puede servir a nosotros como abogados? Es el tema de la brecha salarial, tanto en zona de rural, así como en zona urbana. Esta brecha salarial que diferencia el monto de los ingresos que puede percibir una mujer respecto de un hombre. Y usted dirá, doctora, ¿y para qué? Señores, recuerden que ustedes, dentro del espacio de protección, porque los que estamos conectados el día de hoy, vamos o estamos relacionados en el ámbito de protección, ya sea para los juzgados de la subespecialidad, para los juzgados de familia, para los centros de emergencia mujer, los profesionales que trabajan dentro de estos centros, o aquellas, por ejemplo, Fiscalía, Policía Nacional, todos los que trabajamos dentro de esta búsqueda para materializar una política pública vigente. Doctora, ¿para qué es importante tener el dato de la brecha salarial? Señores, recuerde usted, por ejemplo, en un caso de alimentos, imaginemos, doctora, ¿pero el centro de emergencia mujer puede acompañar a la víctima para iniciar un proceso de alimentos? Por ejemplo, ¿qué dicen ustedes? ¿Está en sus facultades, dentro del rol del centro de emergencia mujer, iniciar un proceso a favor de la víctima de alimentos a nivel de un juego de paz letrado? Respondan, ¿sí o no? A ver, vamos a ver las respuestas. Algunos dicen sí, otros dicen no. Al momento que se indica que el centro de emergencia mujer va a acompañar a la víctima antes, durante y después, durante todo ese proceso de denuncia en el ámbito de violencia, ¿verdad? Pero esa víctima puede requerir o puede tener algunas otras necesidades en las que a nivel judicial se le puede dar este abordaje integral y tratar de, en esa búsqueda de proteger su integridad física, psicológica, económico, patrimonial, se puede dictar algunas medidas de protección y medidas cautelares, ¿correcto? Ahora, sin embargo, usted tiene que tomar en cuenta que una de las problemáticas, y esto es importante para que usted incluso pueda sostenerlo en una entrevista, es que el Centro de Emergencia Mujer da ese acompañamiento a través de sus profesionales, ya sea asistente social, psicólogo, abogados, incluso en algunos casos médicos, pero para el proceso de violencia familiar. El problema está que la ley 30364 nos indica en su artículo 32 el tema de la ordinarización de los procesos. ¿Qué pasa? El Centro de Emergencia Mujer puede identificar que la víctima, adicional a esa búsqueda de que no se vuelva a ejercer otro hecho de violencia que pueda poner en peligro su integridad física, psicológica, sexual o económico, patrimonial, puede solicitar una medida cautelar de una fijación anticipada de alimentos, ¿correcto? Pero es una medida cautelar. Significa que de manera provisional estaría solicitándole al órgano jurisdiccional que le brinde esta medida cautelar. Ahora, ¿el abogado del Centro de Emergencia Mujer puede llevar el caso ordinario, ordinarizado en el juez de paz letrado? La respuesta es no. Correcto, Carmen Rosa Briceño Toribio. Puede solicitar la medida cautelar de la asignación anticipada. ¿Qué otra medida económica puede solicitar? ¿Me la pueden escribir, por favor? Ya ustedes en esta sesión, como bien lo ha señalado Reader, ya conmigo tienen la cuarta sesión, ya ustedes están habilitados a indicarme cuáles son las dos medidas cautelares. Correcto, Carmen Rosa. Muy buena participación de Carmen Rosa. Tenemos la asignación anticipada de alimentos y tenemos también la asignación económica de emergencia. Son dos medidas que pueden pedir respecto si se identifica o no a nivel, señores, estamos hablando de centro de emergencia mujer, todavía no estamos hablando a nivel judicial, ojo, ¿ah? Mi participación a nivel judicial lo he dado en otras conferencias. Estamos hablando a nivel de centro de emergencia mujer. Usted como abogado del centro, usted como psicólogo del centro, usted como sociólogo del centro, como asistente social o como parte del equipo multidisciplinario del centro de emergencia mujer,
tiene al momento de establecer la comunicación asertiva, sí, doctora, una comunicación asertiva que me permita poder identificar, no quedarme con el típico caso de hay una violencia física, voy a pedir la prohibición. No, tengo que poder establecer esta comunicación, este incluso protocolo que sea vigente para poder comunicarme con la víctima y poder obtener alguna otra información, en la que incluso, como dice Carmen Peña, doctora, podría pedir una cautelar de una tenencia temporal, podría pedirse, pero Carmen Peña, solo como cautelar, recuerda, el centro de emergencia realizará este acompañamiento previo a partir de su equipo multidisciplinario para que los psicólogos, los asistentes sociales puedan elaborar informes, tal vez un informe multidisciplinario incluso, y pueda tener todos estos argumentos para poder luego presentarlos a nivel judicial. Ojo, esta actuación es muy rápida porque la violencia o el ciclo de violencia es muy cambiante, es muy variante, así que tiene que ser una actuación bastante rápida. Correcto. Entonces, doctora, ¿para qué nos sirve este dato estadístico respecto de la actuación, yo como profesional del Centro de Emergencia Mujer, con el tema de las brechas salariales? Es que es importante en la información, si es que tú vas a solicitar una asignación anticipada de alimentos o una asignación económica de emergencia, tengas en claro, por ejemplo, si esa violencia se está dando dentro de una relación de pareja o una relación de afectividad, pueda darse esta diferencia respecto a el monto de dinero que pueda o la capacidad económica que pueda tener una mujer respecto de un hombre y le puedas dar una justificación para ello. Y si quieres ir un poco más allá, por ejemplo, ya en el caso de paz letrado, cuando lo va a realizar un abogado de oficio o un abogado eh, pagado, un abogado, o sea, que tú identifiques tu abogado para que te lleve tu proceso, o el abogado de oficio, que él sí puede ordinarizarlo, el abogado del centro de emergencia no, él podría también evidenciar respecto de esta data para que el juez tome en consideración, por ejemplo, respecto a las labores que puede realizar una mujer como una labor doméstica que tenga que ser eh, cuantificada como tal. Y esto, por ejemplo, puede ser sostenido también con esta data que tenemos aquí, que es cuánto del uso de tiempo se dedica al trabajo doméstico no remunerado de manera mensual, por ejemplo, una mujer respecto de un hombre. Entonces, esta información estadística sí es relevante a nivel incluso judicial en algunos procesos, como por ejemplo, establecer que dentro de esta brecha la mujer se dedica 24 horas más a la semana para realizar labores domésticas. Doctora, ¿en qué otros, salimos un poquito del centro de emergencia mujer porque les va a servir? ¿En qué otro proceso podría ser muy útil esta data? A ver, ustedes piensen conmigo, ¿en qué otro proceso de familia, ya les estoy más o menos diciendo, podría ser útil? Ya le dije en el tema de alimentos, por ejemplo, por la labor que realiza doméstica. ¿En qué otro proceso judicial a nivel de familia nos va a servir esta información? El uso del tiempo del trabajo doméstico y las brechas salariales. ¿Alguien me puede, por favor, consignar en el chat? Imaginemos, a ver, ¿qué otro proceso? ¿En qué otro proceso a nivel judicial nos puede servir esta información? Recuerden, los que me están colocando tenencia, recuerden que en el caso peruano, la diferencia en el ingreso económico no puede ser determinante para establecer una tenencia, ya que eso significaría identificar un espacio de discriminación. Es decir, si el papá gana más, que se quede con el papá. Si es que la mamá gana más, no. El ingreso económico no puede ser determinante para el tema de la tenencia, ¿correcto? Ya que la pobreza o la diferencia o la desigualdad de recursos económicos no puede ser considerada prácticamente como una situación de discriminación en un proceso judicial. Otro, a ver, ¿alguien más? Pensión de alimentos, ya lo hemos señalado, ¿correcto? Muy, Jessica, le vamos a poner acá sus palmas. Muy bien, Jessica. Miren lo que nos pone Jessica. Doctora, ¿podría ser evaluado al momento de determinar una indemnización en un proceso de divorcio? Muy bien, Jessica, correcto. Y esa es una temática justamente, qué interesante, como dice Silvia, que actualmente se está abordando. He tenido la oportunidad de dictar una conferencia recientemente con el doctor Manuel Bermúdez Tapia, en el que hemos conversado acerca del enfoque de género al momento de determinar la indemnización por un proceso de divorcio. Es importante tener en cuenta esta estadística para señalar ese divorcio, para identificar quién sería el cónyuge perjudicado o darle un soporte a ese cónyuge perjudicado, ¿correcto? Ahí podría servirnos muy bien esta estadística, correcto. Vamos a seguir entonces.
Y justamente el rol del Centro de Emergencia Mujer y las convocatorias que se están dando actualmente con en la búsqueda de la materialización de la política nacional vigente, que también conlleva a la creación de más centros de emergencia mujer y que estos funcionen ya no los tradicionales de horario de oficina, sino que pueda incorporarse centros de emergencia mujer con horario 24 horas, 24/7. ¿Correcto? Y que trabajen justamente en un espacio estratégico como es dentro de una comisaría. Eso es lo más importante, o es, bueno, de este diseño, ¿correcto? Acá me dice Pablo Ordoya, me dice, doctora, si el ministerio no resuelve mi denuncia. Bueno, el Ministerio Público tiene un órgano específico de control al que podrías tú acudir, una autoridad de control ahí. Bueno, como me dice Carmen Rosa, doctora, es potenciar los centros de emergencia mujer en comisaría. ¿Por qué es importante que funcione en comisaría y no los ponemos a funcionar estos centros de emergencia mujer en otras zonas? ¿Por qué en comisaría? Señores, es porque, si bien es cierto, usted ya sabe a qué instituciones puede acudir para denunciar. La primera institución es, para denunciar, ¿a dónde voy primero? ¿A dónde puedo ir? Escriban. Para yo poder denunciar. Muy bien, a la policía, es la primero. Lo primerito que voy es a la comisaría. Por eso es importante que los centros de emergencia mujer funcionen dentro de comisaría, porque el mayor índice de registro a nivel judicial se apertura a través de los actos policiales. Pero recuerden ustedes que también puede ser a través de fiscalía, también puede ser a través del mismo poder judicial. Utiliza también algunos otros mecanismos como línea 100, chat 100, entre otros. Pero el fortalecer el centro de emergencia mujer dentro de las comisarías es porque el índice mayor de denuncias se da a través de las comisarías. Muy bien. Entonces, dentro de este fortalecimiento de la creación de más centros de emergencia mujer, está relacionado también con otra estadística que identifica el grupo vulnerable mayoritario, porque usted me dice, doctora, ¿por qué no ampliamos las funciones del centro de emergencia mujer para que, por ejemplo, pueda atender otros grupos vulnerables o que pueda atender otro tipo de materias, etcétera? El índice y el soporte de la creación de estos centros de emergencia es justamente la data estadística, en la que se identifica que uno de los grupos vulnerables más, bueno, mayoritarios son específicamente las mujeres. Y no es una mujer con el rostro de la conferencista o con el rostro de las colegas conectadas el día de hoy. No, es el rostro en su mayoría de niña y adolescente, señores. Entonces, el acompañamiento que tiene que dar el Centro de Emergencia Mujer para poder reducir estos índices de violencia que recaen en su mayoría en niñas y adolescentes. Y una violencia directa en el grupo etario específico de adolescentes es específicamente el embarazo adolescente, que conlleva otro problema, que es la deserción escolar. Correcto. Asimismo, también se ha visto incrementado este índice de violencia que se viene dando dentro de los centros educativos, ya que iniciamos clase en marzo, ¿verdad? Nuestros hijos que están yendo ya a los centros educativos, correcto, se están registrando tipos de violencia, ya sea realizadas por profesores, auxiliares, directores o incluso por los propios alumnos. Entre ellos también se puede generar situaciones de violencia en cualquiera de sus tipos y en cualquiera de sus modalidades, correcto. Entonces es importante identificar estos nuevos espacios que deberían ser espacios libres de violencia en los que se da o se manifiesta la misma. Dentro de lo que es niña, adolescente, y esto es importante que usted lo sepa, la Defensoría del Pueblo, en su informe por sus 25 años de creación ya de la Defensoría del Pueblo, indica justamente que dentro de los hogares se ha incrementado el número de violencia a nuestras niñas. Entonces, dentro del hogar que para usted era un lugar seguro, ya no resulta ser un lugar seguro o no tan seguro. Justamente porque la violencia puede ser cometida dentro de los hogares, ya sea por los propios integrantes del grupo familiar o por personas cercanas a los integrantes del grupo familiar o también en menor cantidad
personas que vivan cerca al lugar donde se encuentran habitando actualmente estas niñas y adolescentes. Correcto. Entonces, esa es nuestra estadística, la que va a permitir que usted efectivamente pueda darle soporte a que el Centro de Emergencia Mujer siga tratando de lograr la constitución de estos centros en comisarías. Vamos a identificar acá, dentro de lo que establece el Programa Nacional Aurora, ya lo hemos visto, creo, en la clase pasada, pero igual voy a precisarles acá algunos servicios que atienden los casos de violencia, no es solamente los SEM, sino también algunos, algunos centros que se han creado justamente para dar este apoyo y también que abordan tanto lo que es la prevención y la erradicación de violencia. Por ejemplo, tenemos los centros de atención institucional, los CAI, que justamente en la clase pasada habíamos conversado un poco sobre ellos, que contribuye al cese de la conducta violenta de hombres sentenciados, pero también de hombres que están siendo todavía procesados, ¿correcto? Esto está enfatizado al tema de su reeducación. Algunos estipendios que se pueden dar a través de la asistencia económica de emergencia. Recuerden que esto es para víctimas víctimas indirectas, en este caso de feminicidio, ya puede ser a los hijos de la víctima, o también si son ya mayores de edad, se rigen si es que ellos continúan sus estudios de manera satisfactoria. También la estrategia rural, que se identifica justamente en comunidades nativas, eh, para tratar de establecer estos nexos de comunicación con algunos líderes de las comunidades o de las poblaciones indígenas con relación a que se establezca esta cercanía dentro de la justicia ordinaria con la justicia rural. La línea 100 también, que se implementó justamente en el tiempo de que se creó justamente en el tiempo de pandemia, así como el chat 100. Asimismo, también tenemos el SAU, y es que ahora les voy a mostrar justamente un reporte de estos SAU, el servicio de atención urgente. Esto es cuando identificamos un riesgo que se encuentre en un riesgo un poco más, bueno, un riesgo severo o un moderado, en el que identifica una atención urgente por parte de este programa. Y la creación también de hogares de refugio temporal, que ya les voy a mostrar justamente el año pasado, se emitió un dispositivo para potenciar y habilitar a las municipalidades y a los gobiernos regionales para que puedan, dentro de su partida presupuestal, insertar el uso de recursos para potenciar los hogares o para la creación de los mismos. Y aquí voy a dejar de compartir porque quiero mostrarles justamente lo que les había señalado, que es el servicio de atención urgente y cómo vamos trabajando hasta la fecha. Aquí está, miren. Ya estamos con 600 conectados. Qué bien. Muchísimas gracias, señores, por seguir conectándose. Miren, no sé si se logra ver aquí, pero usted puede entrar y le voy a dejar el link, porque yo sé que ustedes siempre me piden, doctora, por favor, mándenos el link. Aquí les voy a dejar en la cajita de diálogo el link correspondiente. Y miren, el Centro de Emergencia Mujer tiene una oficina también de monitoreo. Y esta oficina es justamente la que nos va a indicar cómo hemos ido avanzando o cómo hemos ido, bueno, qué es lo que todavía faltaría poder enfatizar para lograr los objetivos justamente de la creación de, de estos centros de emergencia. El Centro de Emergencia Mujer, a partir del Programa Nacional Aurora, que es mucho más grande, identifica 4 puntos específicos, que es la atención de violencia a través de su SEM comisaría o sus SEM ordinarios, identifica un grupo específico para niño, niña, adolescente, identifica también un trato diferenciado específico para personas adultas mayores y para personas con discapacidad. Es por eso que se disgrega también la estadística en razón de ellos. Dentro de lo que es el servicio de atención urgente, o sea, de los SAU que han atendido casos de severo y moderado, miren, yo les voy a mostrar la cifra del 2022, ¿ya? Voy a mostrar acá, atentos por favor. En el 2022, miren el registro de casos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, el SAU ha atendido 6.735 casos de violencia sexual de alto riesgo, ¿correcto? Y identifica, por ejemplo, estamos hablando de los severos, ¿correcto? Porque ya les había indicado que hay un número mucho más amplio, pero son de otros niveles de riesgo. Aquí en el mapa podemos ver los lugares justamente
que tienen este bolito rojo es donde más se visibiliza denuncias, sobre todo en tema de violencia sexual. Si sacamos a Lima Metropolitana por el índice de población, porque en realidad estadísticamente no resulta ser tan conveniente insertar a Lima, porque Lima tiene un mayor número de población. Pero sí es importante establecer, por ejemplo, miren, La Libertad, Huánuco, Cusco, Ayacucho. Recuerden que justamente por el caso de Ayacucho de Arlet Contreras se potenció la ley 3364 en el año 2015. Arequipa, Puno, Madre de Dios, zonas específicas en las que se está dando este incremento. Este fue la estadística del año 2022. Miren, hubieron 6.735 casos de riesgo severo, específicamente violación sexual. Ahora miren, va a haber el 2023. Se supone que ya con un marco y una política nacional vigente, operativa, con un mayor número de recursos, ese número debió reducirse, ¿verdad? Y miren, se elevó a 7.889 casos de violencia sexual. Y nuevamente, La Libertad, Huánuco, Ayacucho, Arequipa. Miren, en lo que es Arequipa, y esto es terrible porque justamente en el Observatorio de la Escuela del Pacífico, de la Universidad del Pacífico, indica, Arequipa se ha convertido, antes era Ayacucho, con mayor índice de violencia, el que ahora ocupa un lugar mucho más alto, por decir en medición de índice de violencia, es Arequipa. Entonces, Arequipa y La Libertad también, que no se queda atrás. Entonces, miren cómo ha incrementado de año a año más de 1.000 casos de violencia sexual. Ahora, vamos a ver en el año 2024, en lo que va ahorita, aquí ha establecido solamente en estos primeros meses, ya se han registrado 744 casos de violencia sexual en el caso de riesgo severo. Ay, perdón, se mueve acá. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender esta estadística? Que yo sé que me van a decir, doctora, pásame el link. Claro, porque obviamente usted tiene, a ver, acá, ¿qué me están poniendo? A ver, un ratito, acá les voy a copiar el link, igual a los que están inscritos, esto ya lo tienen en la plataforma, pero lo voy a enviar, ¿ok? Ahí está, link para todos. Entonces, miren cómo del 2021, perdón, del 2022, 2023 y 2024, el índice de violencia que se está registrando es mucho más alto. Y se entiende que hemos, como Estado y como parte de la materialización de la política nacional vigente, todas las entidades que están destinadas justamente a sumar para poder materializar la política, que es luchar de manera directa contra la violencia, reducir los índices de violencia, no están logrando el objetivo principal. ¿Y por qué, doctora? ¿A qué se debe? Y eso puede usted leerlo justamente en su informe 25 de la Defensoría del Pueblo, en el que atribuye múltiples factores para el tema de que no hemos logrado el objetivo de reducción del índice de violencia, que es la creación de la política, la creación de la ley 3364, la finalidad de su reglamentación y sus modificaciones para reducir el índice de violencia. Uno atribuido principalmente al tema educativo, ya que el tema educativo es lo único que va a conllevar a poder eliminar, por ejemplo, estereotipos culturales, estereotipos de género, que forman parte de esta construcción diaria de contacto que tiene el ser humano con la sociedad y que también lo tiene dentro de la familia, dentro de los espacios educativos y la sociedad en general, y que luego, por ejemplo, llega a ocupar un cargo público y cuando determina una decisión judicial, arraigado, como dice Miguel Mondragón. Y cuando llega a ocupar, Miguel, por ejemplo, es juez y de la subespecialidad de violencia y no logró sacar a tiempo esos estereotipos de su psiquis, en este caso, va a conllevar a una violación de derechos fundamentales. Entonces, eso es el problema. Se ha visto que ha cambiado el organigrama del programa Aurora en el sentido de a qué unidad pertenece. Yo tengo acá la diapositiva, Jenny, respecto de que los centros de emergencia mujer siguen siendo adscritos al Programa Nacional Aurora dentro del Ministerio de la Mujer, pero el programa tiene unidades ejecutivas, tiene unidades operativas, tiene unidades administrativas y tiene unidades específicas para estos servicios que se han creado justamente para atender justamente, link, quieren que lo envíe ya, justamente para atender la finalidad de la atención, prevención, erradicación de la violencia. Muy bien.
Vamos a compartir nuevamente. Aquí quiero mostrarles, aquí este de acá. Este es otro link, señores, ¿ya? Este es el informe de la Defensoría del Pueblo que siempre les comento. Este es uno más actualizado, ¿ya? Este es al 2022. Importante para ustedes, y yo sé que ahorita, aquí está. Miren, este reporte de igualdad y no violencia que se emitió en diciembre del 2022 es importante porque identifica, por ejemplo, dentro del grupo vulnerable mujer, qué ha pasado con mujeres adultas, niñas y adolescentes, feminicidios y tentativas, cuántas denuncias se han dado a nivel de policía nacional y la atención que ha realizado el Centro de Emergencia Mujer en este tipo de casos, ¿no? Les invito a que lo lean, tiene una data estadística muy importante, incluso zonificada. Eh, y también, por ejemplo, algo que establece como recomendaciones para el trabajo que se puede realizar con este grupo vulnerable, de algunos principios que nosotros también lo vamos a ver dentro del desarrollo de la atención de casos de violencia. La debida diligencia, la actuación inmediata, que sean procesos adecuados de denuncia, que las presunciones sean en favor de la víctima, que se capacite al personal que va a trabajar dentro del Centro de Emergencia Mujer y de los operadores de justicia en general. Así que ahí les dejo también, aquí están los reportes importantes para que ustedes identifiquen y que incluso ustedes enlacen, porque recuerden que la violencia muchas veces está asociada con algunos conflictos sociales que se puedan dar en el país, con algunos conflictos, algunos contextos socioeconómicos difíciles en algunas zonas específicas del Perú. Por ejemplo, si lo relacionamos con la violencia en estratos de pobreza o pobreza extrema, se puede registrar un mayor índice de violencia en aquellas regiones o en aquellos departamentos en los que el contexto económico está o tiene un mayor índice de pobreza y pobreza extrema. Usted dirá, doctora, ¿pero por qué? Si la violencia no solamente es de un grupo económico de pobreza o pobreza extrema, la violencia se puede dar también en estratos sociales, por decir, de que no sean parte de pobreza o pobreza extrema. Claro que sí, pero en mayor medida o en mayor índice, y ya ve usted el componente de por qué se registra un mayor número de denuncias en estos espacios socioeconómicos de pobreza y pobreza extrema. Es decir, sí se relacionan. Igual en el tema de los contextos, de los conflictos armados, de los conflictos sociales, de los conflictos medioambientales, también en esas zonas específicas se puede registrar un mayor número de violencia en el que en su mayoría afectaría a las mujeres, claro que sí. En aquellas zonas de conflicto armado, por ejemplo, ¿no? Muy bien, ya le envié el link, Soledad, lo vuelvo a reenviar. Ahí está, correcto. Vamos a seguir compartiendo. La violencia también está en la clase. Claro, claro que sí, Jessica. La violencia no va a discriminar para que se pueda dar como tal en ningún estrato, sino que lo que quería comentar es que en este mapa, en la estadística que ustedes van a ver, coincide que los lugares o las zonas de nuestro Perú que más índice de violencia tienen está relacionado justamente con aquellas zonas que tienen estratos socioeconómicos de pobreza y pobreza extrema. Es decir, sí se relaciona. Yo no estoy diciendo que sea exclusivo, no, se relaciona. Y ahora me piden el link de la Defensoría del Pueblo, ¿correcto? Aquí usted ya lo envié, Araceli, lo envié. En la Defensoría del Pueblo usted puede acceder a los reportes anuales. Ellos hacen reportes anuales de qué es lo que pasa con niña, niño, adolescente, qué es lo que pasa con personas con discapacidad o que presentan algún tipo de discapacidad, qué es lo que sucede con las mujeres desaparecidas o con mujeres que han sido violentadas sexualmente o bajo cualquier otro tipo de violencia. Es importante. Muy bien, Johan nos está haciendo unas preguntas ya del incumplimiento de desobediencia, pero vamos primero por partes, ¿correcto? Vamos a tratar de tocar todos los temas que pueden involucrar a un centro de emergencia mujer más allá del trabajo que realizan sus profesionales, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el Centro de Emergencia Mujer específicamente es un servicio público especializado interdisciplinario. ¿Por qué es interdisciplinario? Porque no solamente lo componen abogados, también hay sociólogos, también hay asistentes sociales, también hay psicólogos, no sé si ya lo señalé, incluso en algunos casos hasta médicos. Claro que sí. Contribuyen a la protección, a la recuperación
y el acceso a la justicia de las personas afectadas por hechos que ellos consideran son violencia. Doctora, ¿por qué dice usted que consideran? Claro, porque la víctima puede considerarse que está siendo afectada en su integridad y tiene que socializarlo hacia el Centro de Emergencia Mujer, hacia la comisaría, a la fiscalía, al Poder Judicial. Y ya es el Poder Judicial el que va a evaluar que si lo que ella considera es violencia está enmarcada dentro del artículo 7, ya sea A o B, mujer durante todo el ciclo durante todo el ciclo de vida, o el B, integrante del grupo familiar en el que medie una relación de subordinación, dependencia, entre otras cosas, ¿correcto? Entonces, si hay una persona que se siente que puede verse afectada en su integridad física, psicológica, sexual o económico-patrimonial, tiene que denunciar. Y el Centro de Emergencia Mujer tiene que darle ese acompañamiento desde antes de la denuncia hasta la denuncia, incluso posterior a la denuncia, monitoreando, supervisando, verificando que acuda a las terapias. Esto como parte de sus funciones del CEN, y también el Poder Judicial, cuando ya emita la medida, tiene que ejercer el principio de supervisión de su decisión judicial y verificar si se está dando cumplimiento o no a las decisiones bajo responsabilidad. Pero el Centro de Emergencia Mujer también, para el cumplimiento de sus metas, a partir de la revisión de sus fichas que elabora para cada víctima que acude al Centro de Emergencia Mujer, tiene que hacerle el monitoreo, así como de los integrantes del grupo familiar. Y usted me dirá, doctora, ¿por qué? Mire, yo le comento lo siguiente. Nosotros en el órgano jurisdiccional en el que trabajamos, el Centro de Emergencia Mujer tiene una data en el que registra, por ejemplo, el día de hoy, yo interpongo una denuncia contra mi pareja, mi conviviente. Tengo 2 hijos menores de edad. Correcto. Indico violencia psicológica, gritos, insultos, entre otras cosas. Pero yo luego, posteriormente, a la emisión de la medida, imaginemos que se emitió la medida, el Centro de Emergencia Mujer me ha acompañado durante el proceso de denuncia, me ha acompañado en el proceso cuando ya se emitió la medida. Sin embargo, yo decido retomar la relación. Esa es mi decisión. ¿Ya? El Centro de Emergencia Mujer está igual acompañándome, diciéndome que tengo que ir a las terapias, esto que el otro. Correcto. Después de un tiempo, la persona a la que yo denuncié me denuncia a mí de manera posterior. Y él indica nuevamente discusiones, infidelidades, celos, entre otras cosas. Denuncia a la que en la ficha del CEN se encontraba como víctima en la ficha. Recuerden que se aperturan fichas por casos. Sin embargo, si existiría un cambio de roles en una futura denuncia, el centro de emergencia a partir de su base, y eso coadyuva el trabajo judicial, igual nosotros hacemos el filtro, pero el centro de emergencia también lo debe hacer, y el centro de emergencia mujer, ¿qué pasa? Dice, acá hay otra denuncia de manera posterior, pese a que la víctima ya tenía medidas, ahora el denunciado se considera víctima y está solicitando medidas de protección. Incluso puede haber en este cambio de roles más de una vez, porque utilizan muchas veces el espacio judicial para tratar de solucionar algunas situaciones a partir de la emisión de las medidas, como por ejemplo corregir los actos de infidelidad, el hecho, se pueden dar casos, pero dentro de ese ciclo de violencia quieren continuar estando juntos. ¿Qué va a pasar con los integrantes del grupo familiar? El centro de emergencia mujer tiene que identificar que, por ejemplo, en este caso hay 2 niños que están frente a una pareja, a sus padres, que un día uno lo denuncia, el otro lo denuncia, hacen cambio de roles, sin embargo, quieren seguir dentro del ciclo de violencia. ¿Estarían o no perturbando el derecho humano de estos niños a crecer y desarrollarse en un espacio libre de esta violencia? ¿Qué dicen ustedes? El hecho de que se estén gestando estas denuncias y que pese a que se han dado medidas de protección, la pareja quiere retornar, quiere seguir junta, están esas peleas, incluso en las denuncias. Se realizó en presencia de sus hijos, en el otro. La niña lloró y hasta se desmayó cuando vio que su papá le gritó a su mamá. Entonces, claro, esas víctimas, como dice Joan Christian, son víctimas indirectas o incluso hasta directas.
Entonces, el Centro de Emergencia Mujer lo que tiene que hacer es aperturar una ficha ahora a los integrantes del grupo familiar. En este caso, si identificamos niño, niña, adolescente, se le pedirá que el equipo multidisciplinario realice una evaluación, un informe psicológico a estos niños, con la finalidad de protegerlos de qué? De la actuación de los padres. Recuerden que por el principio de responsabilidad parental son los padres los primeros que deberían asegurar este espacio libre de violencia. Sin embargo, a nivel convencional, a falta de o al no cumplimiento debido de esta responsabilidad parental, es el Estado el que tendría que abordar ese espacio y proteger a estos niños. Entonces, el Centro de Emergencia Mujer no solamente va a registrar un hecho de violencia en sus fichas, va a hacerle el acompañamiento a la víctima, sino también va a hacerle un monitoreo posterior, ya sea para que esta víctima logre salir del ciclo de violencia, acuda a las terapias y también proteger a los integrantes del grupo familiar en el caso se identifiquen integrantes del grupo familiar que sean, por ejemplo, niño, niño, adolescente, o que sea un adulto mayor, que también han tenido casos en estas peleas constantes de una relación de pareja en el que existe un ciclo de violencia y que estarían sometiendo en este ciclo de violencia a la mamá de uno de la pareja, a la madre de uno de los que componen esta pareja, porque es un adulto mayor que tiene incluso una discapacidad ya por la edad y que no puede, tiene que vivir ahí porque esa es su casa a la que le dio el espacio a que vivan el hijo con la pareja y se está dando este ciclo de violencia. Entonces, también, si usted lo enlaza con la política vigente respecto a los adultos mayores y que también ellos tienen que ser garantizados que en su ciclo de vida puedan desarrollarse en ese espacio sin violencia o libre de violencia. Entonces, usted identifica ahí un integrante del grupo familiar también vulnerable, ¿correcto? Muy bien. Aquí ¿qué dice aquí? El área del CEN no realizan sus funciones, es decir, no solicitan medidas de protección. ¿Qué pasa si los profesionales del CEN, me dice Mateo, no solicitan medidas de protección? Mateo, mira, el Centro de Emergencia Mujer eh, hace este acompañamiento mucho más completo a la víctima. Sin embargo, no es necesario que sea a través del Centro de Emergencia Mujer. Tú puedes ir y denunciar de manera directa al Poder Judicial, podrías solicitarlo a la Fiscalía, e incluso en la audiencia, Mateo, de la audiencia de medidas de protección, podrías solicitar algunas otras medidas. Yo en audiencia siempre pregunto en esta comunicación que se hace ya a nivel de audiencia con la víctima y también con la parte denunciada, justamente poder identificar si es que hay algunas otras medidas que pueda dictar o hay algunos otros integrantes del grupo familiar que puedan insertarse como víctimas indirectas o como víctimas directas del hecho denunciado, ¿correcto? Así que recuerden que en la actuación inmediata, que es justamente la audiencia que se realiza de medidas de protección, se puede actuar medios probatorios hasta antes del dictado de la misma. Así que puedes solicitar la medida y actuar a cualquier medio probatorio hasta antes de la emisión de la misma. Correcto. ¿Y qué tenemos acá? Enfoques con los que usted va a trabajar. Doctora, ¿pero qué? ¿Los enfoques no lo va a hacer usted a nivel de juez? ¿Por qué yo, como profesional del Centro de Emergencia Mujer, tendría que trabajar con enfoques específicos en el Centro de Emergencia Mujer? Señores, recuerden que los enfoques se dan en la 30364, se dan en los protocolos del Poder Judicial, en el protocolo del Ministerio Público, en el protocolo del propio Centro de Emergencia Mujer, utilizan enfoques para la atención de las supuestas víctimas, ¿correcto? Y van a tener que emplear dentro de la gama de enfoques que se plasman en estos documentos propios de las funciones que realiza el Centro de Emergencia Mujer, son enfoques que coinciden con los enfoques que se tienen que dar también a nivel judicial y a nivel del Ministerio Público, porque están basados justamente en darle en algunos espacios alguna diferenciación justificada cuando identificamos grupos vulnerables, por ejemplo, ¿no? Así se establece el enfoque de derechos humanos, ¿no? Uno de los enfoques que se basa específicamente en el que se tendría que dar esa cierta igualdad de derechos, pero que
La data estadística nos puede servir de componente para justificar, por ejemplo, que se pueda creer la declaración o que con solo la declaración de la víctima podamos establecer un indicio razonable de la realización del hecho cuando identificamos que se da dentro de una relación afectiva, por ejemplo, o que una de las partes podría ser, en su mayoría mujeres, la parte que estaría subordinada dentro de una relación de pareja, porque es la estadística, es el informe de la Defensoría del Pueblo, es la estadística del INEGI, es la encuesta de hogares, la que realice ese contraste. ¿En todos los casos? No, no en todos los casos, claro que sí. Pero usted sí puede utilizar este enfoque de derechos humanos respecto a este enfoque de igualdad y de no discriminación. Asimismo, por ejemplo, utilizar el enfoque de integralidad, importante. Es como les digo, usted atiende un caso en específico, pero de manera integral tendría que identificar no solamente una violencia que es la típica, que es la violencia físico-psicológica, sino puede identificar incluso que se estaría dando una violencia por parte incluso del sistema. Y yo le voy a dar un ejemplo ahorita. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les daba en el tiempo del COVID? En el tiempo del COVID, en el que una mujer solicitó o acudió a la comisaría, hubiese sido también importante si hubiese acudido al centro de emergencia mujer, a denunciar un hecho de violencia contra su pareja. Esta mujer era una mujer adulta, y solicitaba y daba, ponía en conocimiento de que había sido víctima de violencia física por parte de su pareja. Hasta ahí estamos bien. Sin embargo, esta mujer no tenía documento nacional de identidad. Y no era que no tenía documento nacional de identidad porque lo había extraviado o porque lo había perdido o porque estaban demorando en emitirlo. No, sino que no tenía documento nacional de identidad porque a nivel de un problema en RENIEC, que es el órgano encargado de la identificación de todos los peruanos, cuando ella cumplió los 18 años, sacó una resolución indicándole de que había una duplicidad de partidas y que tenía que iniciar un proceso judicial para que se declare la nulidad de una y que con eso pueda recién emitírsele su documento nacional de identidad. Es decir, esta mujer, como no tenía documento nacional de identidad, ya tenía 23 años y ya era víctima, porque para ser víctima de violencia no vas a esperar tener una identificación, ya era víctima de violencia por su pareja. Entonces nosotros identificamos en ese caso que a partir de este enfoque integral, no solamente era la afectación a partir de su integridad emocional o física por parte de su pareja, sino también había una posible afectación por el no otorgamiento del documento nacional de identidad por parte del órgano encargado para ello y que eso le limitaba tanto en el ejercicio de sus derechos como, por ejemplo, si yo no tengo DNI, ¿puedo acceder libremente al trabajo en condiciones normales a acceder a una remuneración justa? No. ¿Podría ejercer mi libre tránsito como derecho humano también? No. ¿Podría ejercer, por ejemplo, el ingresar a una institución pública si no tengo el documento nacional de identidad? Entonces, se habían afectado varios derechos a esta mujer. No solamente el hecho de la violencia física que ejercía su pareja en contra de ella. ¿A partir de qué? De tener esa comunicación asertiva con la víctima, puede identificar que tiene algunas otras situaciones que también podrían ser violencia y no necesariamente por parte en la relación de pareja por parte del denunciado, sino también por el propio Estado. Entonces, dentro de este enfoque integral, tengo que establecer si hay factores o no que podrían estar dentro de su ámbito individual, comunitario, familiar, estructural, que pueda verse afectada. ¿Correcto? ¿Estuvo claro el ejemplo? No puede, claro, muy bien, correcto. Se afecta a derechos fundamentales, muy bien. A elegir a sus autoridades, claro. El enfoque ahora de interculturalidad. Luego, señores, yo voy a revisar todas las preguntas que me están consignando, no se preocupen. Correcto, muchas gracias, Sandra. El enfoque de interculturalidad también, claro que sí. Y es que cuando se acude al centro de emergencia mujer, ¿no? Hay que identificar bien que
no todos los contextos culturales en los que se desarrolla una mujer o un integrante del grupo familiar tienen que ser los mismos. Y que justamente usted, si va a ir a trabajar en una zona rural, usted va a evidenciar que en la zona rural, recuerde, por ejemplo, la desigualdad salarial, la desigualdad en utilización para realizar, por ejemplo, las labores domésticas. Recuerde usted que en la zona rural, muchas veces, si es una zona que tiene una zona de pobreza y pobreza extrema, podría haberse reflejado que hay más nivel de violencia, incluso violencia física, psicológica, económico, patrimonial. Entonces, usted puede relacionar que ese contexto cultural en el que se encuentra con el alto índice de violencia que se pueda dar. Asimismo, establecer algunas ciertas situaciones normalizadas dentro de un espacio cultural en el que puede primar algunos estereotipos de género relacionados con roles específicos de una mujer y un hombre, aquel hombre que no permite y que ve normal en una audiencia. Yo, por ejemplo, soy juez de provincia, ¿no? Y en audiencia yo tengo a mis denunciados en el que normalizan y dicen, pero doctora, pues que ya, ¿quién va a ver a mis hijos? Yo por eso soy el que traigo el dinero, yo soy el sustento de mi familia y ella tiene que quedarse, pero en cambio ella yo le doy, o otro caso que tuve muy fuerte, en el que en audiencia me dijo el denunciado, sí doctora, yo le he reducido, ahora ya no le dejo lo mismo que antes, porque ella le está dando de comer con mi dinero a sus otros hijos. Entonces, ese es el dinero de mis hijos y por eso ahora yo le he bajado el monto de la pensión. O sea, él solo le bajó, cuestionó qué cosa estaba haciendo con el dinero que era solo de sus hijos y no de un integrante del grupo familiar que también convivía con ellos y que él incluso la conoció ya con este niño y que formó dentro de una familia extendida, que era lo que ellos tenían. Sin embargo, él establecía dentro de esta cultura normalizada que cada uno vea por sus hijos y que el monto que le estaba dando él lo estaba mal utilizando y por ende le iba a reducir el monto. Eli nos dice algo importante. Dice, doctora, ¿por qué no reduce la violencia? Como te digo, existen factores políticos, factores culturales y también factores de apertura de canales de denuncia, Eli. Algunos estudiosos en el tema indican de que tal vez la violencia siempre ha estado en un nivel muy alto. El tema es el miedo a denunciar. Y a establecer cada vez más instituciones con apertura, que sea mucho más fácil de la denuncia sin tanto formalismo o traba o barreras, ha conllevado a que se visibilice y que puedas denunciar. Eso podría ser uno también de los componentes, ¿correcto? Asimismo, también los patrones socioculturales en el que no han invertido, como dice Pablo Tanaka, en el tema de prevención. Muy bien. Y el enfoque centrado en riesgo. Miren ustedes, qué importante que el Centro de Emergencia Mujer actúe de manera rápida e inmediata, porque él tiene que tomar en cuenta que, por ejemplo, si yo me voy a trabajar en el Centro de Emergencia Mujer de Ayacucho, o en el Centro de Emergencia Mujer de Arequipa, en donde se han dado los dos lugares con mayor número de feminicidios en el año 2022-23 y lo que va del año del 24. Si usted se va a ir a trabajar en el Centro de Emergencia Mujer de Arequipa y de Ayacucho y la víctima viene y le indica, doctora, él me ha amenazado de muerte y ya tiene un antecedente de denuncia de violencia, incluso dos denuncias de violencia previa, usted con el enfoque centrado en el riesgo no va a establecer que tiene que actuar de manera inmediata para reducir las posibilidades de que ese riesgo ya sea irreparable y se convierta en un feminicidio o no. Si este caso está en Arequipa, que usted sabe y ha visto acá la data estadística, o está en Ayacucho, ha visto que está en Puno el caso, va a esperar que a la tercera, cuarta denuncia recién usted pueda denunciar por desobediencia a la autoridad o que incluso pueda dictarse una medida de retiro del agresor, de prohibición de acercamiento, de prohibición de comunicación. ¿Va a influir o no? Claro que influye. Ahora, Pablo Tanaka nos dice algo muy cierto, que en la tercera o cuarta la víctima ya está en el cementerio. ¿Y saben por qué? Esto que dice en palabras comunes, usted lo puede ver en el informe de la Defensoría del Pueblo. Saben que una víctima de feminicidio mínimamente, en la mayoría de casos, ha reportado dos o tres denuncias de violencia. Entonces, señores, ¿qué significa? ¿El feminicidio, la tentativa de feminicidio, avisa? ¿Sí o no? Estadísticamente sí avisa. Entonces, ¿cómo debo abordar yo
Si yo sé que 2 o 3 denuncias de violencia puede conllevar a un futuro feminicidio, porque en el registro de feminicidios se indica que en la mayoría de casos ya ha existido medidas de protección. Entonces, señores, si ya han tenido procesos de violencia, ¿cómo no hemos podido identificar como Estado que este podía conllevar a un feminicidio si usted no utilizó el enfoque de riesgo? Claro, muchas veces, como dice Delisa, es porque no hubo una comunicación asertiva. Y no se trató de establecer, ya que ahora vamos a ver a partir de la modificación de la ley con la 31715, ya nos pide espacios de acreditación. Lo terrible del espacio de acreditación, porque antes hablábamos del indicio razonable y ahora nos hablan de espacios de acreditación para emitir una medida. ¿Cuál es la medida para que debo acreditar? Recuerden, con la modificación de la 31715, ¿qué tipo de medida que puede solicitar el Centro de Emergencia Mujer tiene que establecer espacios de acreditación? ¿Para qué tipo de medida? Usted lo sabe, recuerde. Si yo quiero pedir como Centro de Emergencia Mujer una medida específica, ahora yo necesito acreditar un nivel de riesgo específico para esa medida. ¿Cuál es esa medida? De medida de protección, Lady, claro. ¿Qué tipo de medida? ¿Alejamiento? No. La 31715 nos dice la respuesta. ¿Qué tipo de medida? Reader nos va a contestar porque él ya está experto ya en violencia. Con la 31715, recuerden, no he dicho qué tipo de riesgo, he dicho, a ver, no. ¿Qué tipo de medida requiere ahora acreditación? Ya no solo indicio razonable. Muy bien, Jenny Quispe. Retiro. Muy bien, Romina. Retiro del hogar. Esa medida, que es la medida más extrema o la de más alto impacto, ahora ya no es solamente indicio razonable. Ahora requiere espacios de acreditación a partir de la modificación de la ley. ¿Con qué ley? Ley 31.715. Muy bien, correcto. Muy bien, excelente, Dilsa. Muy bien, Caterine. Muy bien, avanzamos entonces. Ahora, doctora, ¿qué otros enfoques tiene que tomar en cuenta el Centro de Emergencia Mujer? Y recuerden que estos enfoques en realidad se utilizan también para los espacios judiciales. Voy a tomar un poquito de agua, señores, un ratito. Listo. El enfoque generacional. Enfoque generacional. Me ponen enfoque de género acá. Sí, Carmen Rosa, el enfoque de género también, pero, y aquí Virginia nos dice, doctora, ¿cómo se puede acreditar para que se dé el retiro? Oh, ahorita lo vamos a ver, Virginia, no te preocupes, ahorita viene la diapositiva. Hay que terminar todavía los enfoques y de aquí hablamos ya de las medidas de protección que van a solicitar ustedes como SEM. Muy bien. En el enfoque generacional, ¿qué tengo que tomar en cuenta? Tengo que tomar en cuenta, por ejemplo, que si es una niña, niño adolescente, tengo que asegurarle su desarrollo dentro de un lugar libre de violencia. Y que si, por ejemplo, identifico adultos mayores, también le tengo que asegurar que ellos tengan esa etapa de vida en espacios libres de violencia. Es decir, durante todo el ciclo que se va dando esta víctima o este desarrollo de esta víctima, tengo que identificar el espacio de desarrollo mucho más difícil o más vulnerable en un Bukele necesitamos, dice, un Bukele, ¿no? De niño, niña, adolescente y también de adulto mayor. Y el enfoque más preguntado en todos los exámenes para acceso al PROFA, para acceso a la judicatura, para acceso a los instituciones públicas, el enfoque ganador, ¿verdad? El enfoque de interseccionalidad, un profesional que conoce justamente de temas de operatividad eh, de esta política nacional vigente, sabe cuál o cómo se maneja este enfoque interseccional. Recuerde, interseccionalidad se refiere a que voy a intersectar, recuerden el colegio un poco, y usted intersecta cuando identifica más de un factor. ¿Cuál podría ser un factor que puede coincidir en una mujer, por ejemplo? Una mujer que adicional a mujer sea del grupo etario niña, niña, adolescente,
que adicional a eso tenga, o sea, de nacionalidad venezolana, por ejemplo, y que esté sometida por su pareja y que no tenga documentos, que sea afrodescendiente, que tenga una condición económica de pobreza o pobreza extrema, que tenga una orientación sexual diferente, que tenga una condición seropositiva, que sea una migrante irregular, que tenga incluso una discapacidad, que hable otro idioma, claro que sí. Entonces, todo eso significa intersectar, que la edad también puede ser una adulta mayor, por ejemplo, muy bien, que se encuentra en carcelería, también es vulnerable. Y miren, justamente para comentarles un poquito, en el tema de una medida de protección que solicita, eh, que puede ser solicitada para una persona que, nivel socioeconómico, muy bien, Edelisa, que se encuentre privada de su libertad. ¿Acaso las personas privadas de su libertad, sus derechos están restringidos o limitados o pueden ser? Más allá del de la libertad de tránsito, obviamente, ¿no? Pero, por ejemplo, el hecho de que pueda exigir la visita, o no exigir, o que se dé este contacto de su hijo con una persona que está siendo privada de su libertad, por ejemplo, ¿no? Y que se puedan dar las garantías necesarias para que puedan tener ese contacto como aseguramiento del derecho humano del niño y también como el derecho que tiene esta madre o este padre que se encuentra privado de su libertad, ¿no? Importante tema a tratar, ya que las condiciones no son las más adecuadas para poder hacer visita en un centro penitenciario. Muy bien, el enfoque territorial, y aquí la data estadística nos va a servir mucho. ¿Cómo podemos identificar que por una zona específica territorial se puede dar un mayor índice de violencia, sobre todo, por ejemplo, en relaciones de pareja? El enfoque centrado en víctima también, específicamente tener este sujeto de derecho que es esta víctima y que hay que protegerla sin ningún tipo de discriminación. Usted haga una comparación del enfoque centrado en víctima en el espacio de, incluso le pueden dar una analogía, por ejemplo, ¿no? El enfoque centrado en víctima, en el espacio de protección en violencia familiar. Otro podría ser, por ejemplo, la aplicación del principio pro reo en el espacio penal o la aplicación del principio properario en el espacio laboral, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos un pro víctima o un enfoque centrado en víctima. Entonces, cada especialidad puede tener este tipo de principios que va a conllevar justamente a proteger y a eliminar cualquier tipo de discriminación que pueda darse en esta identificación de una víctima como tal, indistintamente de que sea mujer o no. Y el enfoque del ciclo de vida importante cuando, por ejemplo, usted tiene una víctima que ha sido maltratada cuando ha sido niña y que se identifica nuevamente cuando en su edad adulta o en su adultez como tal, que sigue siendo víctima de violencia. Miren, yo he tenido casos de víctimas que han sido maltratadas físicamente, castigo físico por sus padres en su adolescencia o en su niñez, y que luego cuando ya inician relaciones familiares, son también víctimas de violencia por parte de sus parejas. Es decir, esos ciclos de violencia se repiten y esto si no va acompañado de una buena terapia psicológica, va a conllevar a que la víctima, saliendo de un ciclo de violencia por parte de sus progenitores, quiera entrar a otro ciclo de violencia respecto de su pareja, porque es una persona vulnerable de por sí, porque ya es víctima de violencia, ¿correcto? Ya sea por parte de sus padres o por parte de algún otro integrante del grupo familiar o podría ser una víctima de violencia sexual y que luego es víctima también en sus otros aspectos o desarrollo de su vida. Muy bien. Ahora, este equipo del Centro de Emergencia Mujer o la gestión y desarrollo que utilizan los profesionales del CEN, ya les había indicado que es justamente o parte tomando en cuenta de que la violencia es un problema complejo, de múltiples causas, ya por ejemplo les he identificado, ¿no? El hecho de que continúan dentro de este ciclo de violencia y por eso requiere un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales, abogados, entre otros profesionales, para poder dar este servicio integral, correcto. Muy bien. Quiero avanzar un poquito porque yo sé que acá se nos va a ir la hora rapidísimo y quiero llegar a la parte de la casuística, que es lo que les gusta a ustedes. Pero aquí dentro del manual de operaciones del Centro de Emergencia Mujer, ellos trabajan también con una atención diferenciada de casos.
Señores, recuerden que las fichas que realiza el Centro de Emergencia Mujer, que no son ficha de valoración de riesgo, porque por ahí cuando yo pregunté, ¿el Centro de Emergencia Mujer puede hacer llenado de ficha de valoración de riesgo? Y todos, sí, 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 sí. No, el Centro de Emergencia Mujer no llena ficha de valoración de riesgo. ¿Quién llena ficha de valoración de riesgo? A ver, ¿quién llena? Ficha de valoración, ¿quién llena? Uno, policía. ¿Quién más? ¿Solo policía? Poder judicial. Muy bien. ¿Quién más? Fiscalía. Los únicos tres. El que me ha puesto juez ahí está errado. Ojo, el juez no puede, Maleni, seminario, el juez no puede, porque el juez, como va a decidir, él no podría llenar ficha de valoración. Puede disponer que lo llene la ficha el equipo multidisciplinario adscrito al módulo de violencia o incluso el secretario judicial o el asistente administrativo o cualquier otra persona. Aquellos que me han puesto Pedro Marcos y Jenny de Muna y SEM, de Muna no, muy bien Jenny, de Muna no, SEM no, Centro de Salud peor. Nadie de ellos me llena ficha de valoración. Los únicos, policía, Ministerio Público y Poder Judicial, ¿correcto? No, pero si doctor, usted me ha dicho que el Centro de Emergencia de Mujer trabaja en comisaría, que trabaje dentro de las instalaciones no significa que realiza las labores o las funciones de la policía. Solo policía llena ficha de valoración, Ministerio Público y también Poder Judicial, ¿correcto? Pero el juez no, sino que podría ser un asistente u otra persona, pero capacitada para el llenado de la ficha de valoración de riesgo. Correcto. Y por aquí voy a preguntar, antes de pasar a ello, señores, el riesgo que se determina en la ficha, y ustedes saben ya, el riesgo que se determina en la ficha de valoración de riesgo es determinante y vinculante y obligatorio para el juez al momento de emitir la medida de protección. Es decir, si la ficha de valoración de riesgo dice severo, yo tengo que determinar que el nivel de riesgo encontrado a nivel judicial es severo. Correcto. No, sí es un primer instrumento que me va a poder servir para analizar este primer contacto que tuvo la víctima con el efectivo policial o con la policía, perdón, o con el Ministerio Público o con el Poder Judicial. Pero no es determinante para mí. Yo puedo analizar con la evaluación de los otros medios probatorios, incluso en la propia actuación en audiencia, con la actuación de los medios probatorios en audiencia, que el nivel de riesgo no es el que lo identificó el policía. He tenido casos en los que ha habido golpes, lesiones, certificado médico, y el riesgo me ponían leve. Hasta estrangulamiento tenía y me habían puesto leve en el ficha de evaluación de riesgo. Y he tenido otros casos que por adjetivos, por decir, por la forma del cuerpo, en algunos adjetivos calificativos que pueden ser peyorativos en algunos casos, me han puesto riesgo severo. Entonces, no es vinculante. Yo tengo que analizar ese instrumento de la mano con otros medios probatorios, ¿correcto? Muy bien. Entonces, si el centro de emergencia mujer llena una ficha, sí, llena una ficha, pero no la ficha de valoración de riesgo, fichas de atención. Y esa ficha de atención es diferenciada. En razón, por ejemplo, si es niña, niño adolescente. Y recuerde usted, ¿hay ficha de valoración de riesgo diferenciada para niño, niña, adolescente? ¿O es una ficha para todos a nivel policial? Claro, muy bien, Jenny. ¿Hay ficha para niño, niña, adolescente? Correcto. ¿Hay ficha para mujer dentro de una relación de pareja? Sí. ¿Hay ficha para adulto mayor? Sí. ¿Y ficha de hombre hay o no? ¿Ficha de hombre hay o no? Tomando mi agüita. Para hombre, unos me dicen sí, otros no. Es que, señores, no se refiere que sea para hombre, sino que recuerden que la ficha de valoración de riesgo es un instrumento que puede ser llenado para un hombre, sí, por ejemplo, en el caso de el adulto mayor. ¿Acaso no es hombre? Y lo llena en el de en adulto mayor, pero de adulto mayor, o sea, de que es población vulnerable. Pero para mujer, no es que porque sea mujer, sino es una mujer dentro de una relación de pareja como tal, ¿correcto? Ahora, ficha de valoración, si es hombre pero es niño, le daré la ficha de valoración de niño. Bien.
Entonces, en la ficha diferenciada, que se da de casos, que no es ficha de valoración de riesgo, sino ficha diferenciada, lo que entiende aquí es que cuando se da una conversación con niño, niña, adolescente, tiene que reducirse lo más que se pueda el nivel de estrés que atraviesa el niño, niña, adolescente. Señores, ¿será un buen lugar la comisaría para que el niño pueda brindar ahí o pueda indicar el hecho de denuncia tal vez dentro de una comisaría? ¿Será un buen lugar para ellos? ¿Está adecuado? ¿Tiene espacios lúdicos? ¿Tiene espacios que permitan la disminución de la violencia, que no se revictimice, entre otras? No. Y con esto pregunto lo siguiente: ¿puede ir un niño de manera directa al centro de emergencia mujer, a la policía, al Poder Judicial y denunciar, o tiene que ir acompañado de un mayor de edad? ¿Tiene que ir acompañado de un mayor de edad? O sea, el mayor de edad tiene que decir, ¿sabe qué? Niño, regrese con un adulto. Muy bien. Él no es necesario, puede ir solo. En el caso de eh, niño o niña o adolescente, pueden acudir de manera directa, no se requiere que vayan acompañados de un adulto mayor. Muy bien. Entonces, el trato que se le va a dar por ser niño, niña, adolescente y por ser parte de un grupo vulnerable como tal, implica que tenga un mayor nivel de comunicación asertiva con este niño. Bien, ahora, muchas veces el progenitor va, o el padre va por un hecho de él, pero va acompañado de un niño, niña, adolescente. Ah, Carlos me dice, doctora, pero si va solo tendrían que llamar al fiscal de familia. Claro, Carla, Carlos, el tema es que una vez que llega el niño, una cosa es que él pueda denunciar sin la compañía de alguien, claro, o sea, no necesitas el adulto o el papá. Pero una vez que esté en la comisaría, claro, no ya puedes irte, ¿no? Te voy a denunciar que estoy siendo golpeado en mi casa, en mi colegio, y ahora sí te puedes ir. No, claro, existe un procedimiento para justamente proteger a este niño en el espacio en el que se encuentre. Si está dentro de la policía, inmediatamente se pone en conocimiento a las instituciones correspondientes. Puede ser el fiscal de turno, también la de MUNA muchas veces ayuda, la unidad de protección especial también, de acuerdo a al nivel de caso del riesgo identificado. También tenemos una ficha diferenciada para el caso de personas adultas mayores. Y en mi trabajo actualmente he identificado muchos casos de adultos mayores que de verdad que me dan mucha tristeza, cómo los hijos pueden ser tan desalmados para ejercer violencia en sus padres. Uno, por el tema de terrenos, se ha incrementado en un índice muy alto y algunos tienen el criterio de decir, bueno, doctora, como es un tema de terrenos, no nos involucramos, no es el espacio de violencia y por ende no vamos a atender el caso. Ah, mucho cuidado con eso. El hecho de que surja un conflicto por un proceso civil, por un proceso de delimitación de terrenos, de herencias, etc., etc., no significa que no puede ponerse en riesgo la integridad de un adulto mayor. Yo he tenido casos en los que, indistintamente de que así ha habido problemas por temas de terrenos, el riesgo en la integridad física y psicológica del adulto mayor se vio evidenciada para mí, a mi criterio. Hubo indicio razonable de que estaba, indistintamente de que era un proceso civil, el que había iniciado él. Entonces yo no puedo decir que porque hay un proceso civil ya no es de mi competencia. No comparto ese criterio, algunos magistrados sí, pero yo en mi caso no. Entonces yo sí dicto medidas, siempre y cuando mi medida no interfiera con el fondo de la decisión. Póngase usted en el caso. Un adulto mayor y el hijo están peleándose por el tema de la herencia. El adulto mayor o el hijo quiere sacar a él de lo que considera es el espacio de terreno que su padre le dejó. Imaginemos que es la madre. Entonces, en esa pelea que ya han llevado judicialmente, el hijo va todos los días, deja basura en la puerta, le grita todos los días, hay videos incluso de que le corta el agua, le limita varias cosas, tratando de afectar su estabilidad emocional y que también su permanencia dentro de ese espacio. Entonces, lo que se puede dictar, yo no puedo decir, no, ese caso como proviene de un conflicto civil, que lo vea el proceso judicial civil, que demorará pues en esa sucesión o en esa partición y división, demorará pues sus 5 años, que todo ese tiempo este adulto mayor esté sometido o subordinado dentro de este espacio que genera violencia a su hijo.
Entonces tengo que dictar una medida, pero no una medida que conlleve a determinar la delimitación de manera cautelar o previa a quién le corresponden los terrenos. Eso no es mi decisión. Mi decisión sí es prohibir un nuevo hecho de violencia o establecer algún canal de comunicación a través de una tercera persona o que a través de los abogados, el tema del proceso civil, etc., 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 pero sí actuar y dictar una medida. Y que se incumple esa medida puede ser denunciado por el delito de desobediencia a la autoridad. Entonces yo puedo, claro, claro está, proteger a este adulto mayor, indistintamente que el origen de esas discusiones o litigios sean litigios civiles. Esto es por ponerles un caso. Después, los casos comunes que tengo son de hijos que tratan de aburrir a los padres de sus casas, llevando a personas de mal vivir, tomando, haciendo fiestas dentro de sus casas para que los padres salgan y ya los dejen ellos utilizar la casa para los fines que ellos crean convenientes, como drogarse o embriagarse. Muy bien. Y también hay una atención diferenciada de casos, por ejemplo, cuando hablamos de personas con discapacidad. Claro, algunas personas que tienen discapacidad y que existe una política nacional vigente también para ellos, ¿no? Para poder establecer que el Estado en realidad pueda brindarle todas las posibilidades para que estas personas o este grupo vulnerable pueda desarrollarse sin ningún tipo de limitación o discriminación. Entonces también se le hace fichas de atención diferenciada para este grupo vulnerable. Para personas migrantes también hay una atención diferenciada. Ojo, esto no es ficha de valoración, esto es atención diferenciada. Y también para aquellas personas o víctimas indirectas a partir de estos hechos de violencia entre, por ejemplo, los progenitores, ¿correcto? También tenemos para personas desaparecidas otra ficha de atención diferenciada, entre otros. Esos son algunos grupos vulnerables que el Centro de Emergencia Mujer aborda de manera eh, diferenciada en su atención. Aquí les voy a hacer rapidito nada más, ya que el Centro de Emergencia Mujer, usted sabe que no es que ellos van a llenar ficha, no es que ellos van a recepcionar denuncias, la denuncia se recepciona a través de la Policía Nacional, a través del Ministerio Público, el Poder Judicial, ellos llenan la ficha de valoración. Lo que puede hacer el Centro de Emergencia Mujer es solicitar judicialmente, claro está, una medida de protección. Correctora, ¿qué medidas van a solicitar ustedes cuando ya tienen el caso? Ya su equipo multidisciplinario hizo sus informes sociales, psicológicos, equipos, incluso informes multidisciplinarios. Acá les he puesto incluso cómo se llena la ficha de valoración de riesgo, eso ya lo pueden ver ustedes a posterior. Lo que quiero mostrarles rapidito, porque se nos va un poquito el tiempo, es en lo que me habían preguntado justamente ustedes. Aquí está. Medidas de protección y medidas cautelares que pueden solicitar como centro de emergencia mujer. Ustedes pueden solicitar una de las medidas de más alto impacto, como por ejemplo la del retiro de la persona agresora o supuesta agresora del domicilio en el que se encuentra la víctima. Sin embargo, esa medida ha sido modificada y muchos me preguntaron, doctora, ¿por qué nos ha dicho de que ahora se tiene que acreditar un riesgo para solicitar esa medida de más alto impacto? Recuerde que hay otras medidas de menor impacto, como por ejemplo, impedimento de acercamiento, los tratamientos psicológicos o rehabilitativos, la prohibición de retirar a algún integrante del grupo familiar del cuidado de uno de ellos, la prohibición de tener armas, la prohibición de comunicación con la víctima, entre otras medidas de protección. Y dentro de las cautelares tenemos el inventario de bienes, asignación económica de emergencia, asignación anticipada de alimentos. Recuerde usted que la anticipada es diferente a la económica. Eso me han preguntado también. Doctora, ¿para qué casos doy la anticipada de alimentos? ¿Puedo dar anticipada de alimentos cuando ya hay un proceso judicial en paz letrado iniciado en el que el admisorio ya dictó una anticipada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Puedo solicitar como centro de emergencia mujer una medida cautelar de anticipada de alimentos cuando ya el paz letrado dictó una anticipada en el auto admisorio bajo las nuevas reglas del proceso de alimentos, que es el proceso simplificado. Recuerde que una cosa es el paz letrado y otra cosa es el especializado de violencia. Claro, como dice Carlos Adán, no tendría ningún sentido, doctora, porque usted como juez, cuando va a atender el caso, y puede ser que pida la asignación anticipada, usted tiene que revisar el sistema integrado judicial y ver, ya se ha interpuesto la denuncia correspondiente, ya se emitió la anticipada de alimentos, ya no tienes por qué
al que le corresponde más bien fijar la anticipada y determinar el monto final incluso de la anticipada, ¿quién es? El juez de paz letrado. El juez de paz letrado. Porque mira, ¿qué pasa si yo como juez especializado te pongo de anticipada de alimentos 300, 400 soles por un hijo, que es muy bajo, pero estamos a 500 soles? Y en el paz letrado, cuando va, porque yo le tengo que solicitar al juez de paz letrado de oficio, le envío la copia con la anticipada, el juez de paz letrado puede variar el monto que yo he determinado, ¿lo puede variar o no? Ojo, él es paz letrado y yo soy especializado, ¿ah? ¿Puede variar el monto de la anticipada de alimentos el de paz letrado? ¿Mm? Hay confusión ahí, ¿ah? ¿Está que se confunden? Señores, recuerden, por más que yo sea especializado y el juez de abajo es juez de paz letrado, el que ve alimentos, él sí me puede variar la cautelar. ¿Por qué? Porque él es el encargado de establecer justamente la condición económica del denunciado, la necesidad alimentaria del denunciante. Él sí, es su competencia. Que yo, de manera, por abordar integralmente, por proteger a la víctima, quiera darle de manera inmediata una anticipada porque todavía no hay una unisorio que fije una anticipada. Su competencia, como dice Fanny, es del letrado, doctora, no es de usted. Pero usted le está dando porque usted ve que en el sistema no hay alimentos y porque usted ve que ojo, la urgencia no significa que en todos los casos yo le voy a dar la cautelar de alimentos, ¿ah? No necesariamente, porque ¿qué pasa si él me dice, el mismo denunciado y la denunciante en audiencia, que sí está cumpliendo bajo el acuerdo verbal o que tienen una conciliación? ¿Yo por qué tendría que fijar anticipada de alimentos? No habría necesidad de fijar, ¿correcto? No habría. Segundo, doctora, ¿cómo lo diferencio la anticipada de alimentos de la asignación económica de emergencia? ¿En qué casos le doy la asignación económica de emergencia y en qué casos le doy la anticipada de alimentos? ¿O en qué casos, doctora, la solicito también? Puede ser, porque usted va a trabajar en el SEM. Señores, caso rapidito. Una persona embarazada, estado de gestación, el día de hoy, imaginemos que tengo 20 años menos. Emocionada voy y le digo a mi pareja, vas a ser papá. Correcto. Y él no está casado conmigo, estuvimos conviviendo poco tiempo y me dice, ¿quién será el padre? Yo no soy. Chao, adiós, goodbye. Te quedas ahí en el cuarto alquilado que es lo poco que te pude ofrecer. Yo no tengo condiciones económicas, no estoy trabajando y ahora estoy embarazada y encima de alto riesgo, mi embarazo. ¿Qué le doy? ¿Una anticipada de alimentos o una económica de emergencia? Wagner me dice, doctora, usted tendría que demandar reconocimiento de gastos de embarazo. Wagner, ¿y qué? Yo tengo 3 meses de embarazo. ¿Yo ya puedo solicitar los gastos de embarazo? ¿Cuánto tiempo te vas a demorar, Wagner? ¿Mm? Si tú eres el abogado, tienes que darle una estrategia mucho más rápida, ¿correcto? Porque si tú te vas a ir a pedir los gastos del embarazo, pues vas a necesitar primero que nazca el bebé, ¿verdad? Podrías darle una económica de emergencia. Juan, Uchuya, ¿por qué no le doy asignación anticipada? Porque la anticipada de alimentos tiene la misma estructura del proceso de alimentos y va a necesitar que este niño nazca. Y este niño todavía no nace, tiene 3 meses. Entonces yo podría dar una económica de emergencia por un monto referencial, por ejemplo, lo que puedan sumar las consultas médicas, entre otros. Doctora, ¿y qué pasa si nace y no es el hijo? Se supone que si yo voy a dar esa asignación económica de emergencia, mínimamente se ha hecho una verificación, no de un ADN, porque no se puede, pero sí de una convivencia. Recuerde usted que hasta el Código Civil permite el tema del hijo alimentista como tal, entonces se podría dar una asignación económica y que si después nace y se da cuenta que no es su hijo, etc., podrá aplicar las acciones legales correspondientes para la devolución, intereses, hasta denunciarla penalmente, por último, a la víctima, lo que quiera.
pero en ese momento se podría dar ante una situación de riesgo urgente. Recuerda que las cautelares son con un riesgo muy, muy alto respecto de la integridad, incluso física de esta víctima, ya que tenía un embarazo de riesgo. Y el denunciado simplemente optó por dejarlo. Entonces, ¿se puede enmarcar en una asignación económica? Sí, pero tendremos que identificar un espacio de mayor motivación y argumentación por parte del juez para que se pueda dar esa asignación económica. Edelcia nos dice, doctor, ¿y desde qué tiempo de embarazo? No necesariamente Edelcia se va a referir al tiempo del embarazo, sino a la situación específica. Centrémonos en una víctima que se encuentra embarazada, abandonada, con un embarazo de riesgo, en una situación económica de pobreza, tal vez con alguna discapacidad o alguna otra cosa que tu enfoque interseccional te permite identificar y que por ende justifica que le des una cautelar de asignación económica de emergencia. María Laura Rieder nos dice, doctora, envíe ese PPT ya. Ese PPT va a ser enviado y ya está subido en la plataforma de Udiápolis. Así que todos los matriculados van a poder acceder a estas diapositivas, más los dos informes que les he mostrado, de la Defensoría del Pueblo y la estadística del Centro de Emergencia Mujer. Sara me dice, doctora, ¿y por qué no podemos pedir una tenencia provisional? Recuerda, Sara, que eso va a tener que ver la tenencia al niño que nació. Estamos hablando de una situación de esta mujer que está embarazada, ¿correcto? Muy bien. Ahora, doctora, ¿puedo pedir como medida cautelar también o como medida de protección, perdón, de medida cautelar, ¿puedo dictar una medida cautelar, por ejemplo, de tenencia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede dictar medida cautelar o puede solicitar medida de tenencia o no? Puede solicitar el Centro de Emergencia Mujer al juez especializado de violencia una cautelar de tenencia. ¿Correcto? Sí. Claro que sí. Claro que se puede. Pero para que tú me pidas, y esto es a nivel del pleno jurisdiccional realizado el 2 y 3 de diciembre del año 2022. Señores, atentos a esto. Ese pleno del 2 y 3 de diciembre nos dice claramente. Ahora, doctor, el pleno no es vinculante, no es vinculante, pero tienes que tomarlo en cuenta mínimamente, de que la mayoría de jueces indica, yo te voy a dar cautelar de tenencia temporal, pero te voy a establecer un requisito mínimo. Y ese requisito mínimo para darte una cautelar de tenencia, imagínate, te vas a saltar todo ese proceso de tenencia que dura mucho tiempo con informes del equipo multidisciplinario, para el informe de la asistencia social, la visita domiciliaria, las condiciones económicas, el que tenga entorno familiar seguro, etc., 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 en una cautelar mucho más rápida en violencia. Por eso que el requisito de este pleno te dice que te lo voy a alcanzar siempre y cuando se ponga en peligro o en riesgo muy alto, muy bien, Rocío Cornejo, al niño. Ya no decimos menor, sino al niño o adolescente. Estamos hablando, por ejemplo, un niño que está siendo sometido a castigo físico por uno de sus padres, claro, o que ha sido sometido a algún hecho de tocamiento indebido por parte de la pareja de su padre o de su madre, o que en la zona en la que se encuentra fue víctima de violencia sexual por parte de sus abuelos que viven con el padre o con la madre. ¿Todo ese tipo de situaciones puede evaluarse? Sí, correcto. Y Miguel nos dice, doctora, denos el pleno, pues no sea así, porque nos deja con el, con la miel en los labios. Ahorita te lo paso el link. Igual como les digo, a todos los matriculados se les va a dar todo el material. Acá está, pleno. Ya te he dado incluso que es 2 y 3 de diciembre, ya más clarita en fecha. Esta es tenencia temporal. Un ratito. Ay, 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 ay. A ver, acá está. Es violencia familiar, ¿ya? Qué calor que estamos sintiendo, pese a que supuestamente vamos a tener el invierno más crudo, ¿no? Pero no sé cuándo, porque ya morimos acá con el calor. Acá está. Aquí estoy enviando, estimados, el link del pleno. Igual esto está en la plataforma, ¿correcto? Sí, doctora, lo tenemos ya en la plataforma. Ah, ya, correcto. El link que les he enviado en realidad solamente es el resumen, pero el completo está ya en la plataforma.
Muy bien. Las medidas cautelares que podrían solicitar, también está el régimen de visitas, sistema de apoyos y salvaguardas, entre otras. Y ahora, lo que me habían preguntado mucho, doctora, ¿por qué tengo que acreditar? Miren, estas diapositivas están aquí para identificar el otorgamiento de medidas de protección, los ejes, los niveles. Está bien completo, señores, estas diapos, ¿ya? Aquí está, miren. Retiro. Para el retiro del agresor, ahora tiene que establecerse un espacio de acreditación. Es la pregunta que les había hecho al inicio de clase. ¿Por qué? Porque como es una medida de alto impacto, ya no se le va a dar a todos los que solicitan retiro del agresor. Como les decía, incluso un ejemplo, ¿no? Yo en el tiempo de la pandemia, yo despertaba y ya no quería despertar más con mi pareja, ya estaba cansada de la situación, entonces solicitaba el retiro del agresor. Y así yo tengo un riesgo leve, un riesgo moderado, muchas veces se podía atender, indistintamente del nivel de riesgo, la medida de alto impacto que es retiro del agresor. Sin embargo, a partir de la modificación, que también se encuentra ya en la plataforma, la ley 31715, solamente acá he puesto el extracto, eh, te indica que solamente podrá darse este retiro cuando se encuentra o se identifica un severo acreditado, un nivel de reincidencia, violencia física, por ejemplo, entre los niveles de riesgo que se puedan identificar para pedir esa medida. Entonces, ya no es que a un riesgo leve yo le voy a poder dictar una medida de retiro del agresor, ¿correcto? Tiene que darse un espacio de acreditación. Pero esta no es la clase para profundizar ello, así que vamos ahora ya a compartir aquí justamente los que van a adquirir estas diapositivas van a acceder a los resúmenes que se han realizado para que usted pueda manejar los niveles de riesgo, los ejes para identificar los niveles de riesgo, cuál es el ámbito de protección en específico y los criterios que se toman en cuenta a nivel judicial para emitir las medidas. Bien, ahora, ya que son 10 y 11, estimado reader, no sé si me permites, poder darles opción a que me realicen las preguntas correspondientes, así como para yo leer las preguntas que han dejado en el texto y ustedes no se vayan tristes diciéndome, doctora, no me respondió mis preguntas. Excelente, doctora. Muchas gracias, estimados participantes. Ya saben la misma modalidad, tener activo su cámara, es una pregunta por participante y hacer mención, ningún caso particular, siendo que es una capacitación netamente académica. Participante que tenga un caso particular, lamentablemente no podría pronunciarse la doctora. Estimado Miguel, muy buenas noches. Adelante. Doctora, buenas noches. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Buenas noches. Doctora, una pregunta. La UPE, la Unidad de Protección Especial, ¿puede solicitar medida de tenencia provisional? En realidad no necesito solicitarla, te cuento, porque es la propia UPE la que dentro de sus funciones puede también emitir medidas respecto del niño ni adolescente, como por ejemplo determinar quién va a estar al cuidado del niño mientras que dure el proceso que va a realizar la UPE. Ahora, recuerda que ese proceso que va a realizar la UPE luego tiene que ser validado por el juez, no de violencia, sino por el juez de familia. Es el juez especializado de familia que valida el procedimiento que ha realizado la Unidad de Protección Especial respecto de este niño en situación de riesgo de desprotección o en desprotección. Son supuestos totalmente diferentes y es la UPE más bien la que tiene la posibilidad y la potestad de dictar una medida gravosa, una medida como por ejemplo de albergaje. Ellos pueden dictarlo de manera inmediata. Si nosotros también como jueces de violencia lo podemos hacer como cautelar, pero cuando identifica un caso de un niño o niña adolescente, es la misma unidad de protección especial que no necesita solicitarme a mí la medida. Ellos lo pueden dictar la medida dentro del proceso administrativo, que luego será validado por el juez de familia, señores. Recuerden, no hay que confundir las funciones. Más bien, yo remito copias a la UPE. Cuando yo identifico que ha habido un castigo físico, por ejemplo, o un maltrato, o un sometimiento a la mendicidad, entre otros, que llegó directamente a mi juzgado, más bien yo, dentro de una de las medidas, dispongo que se remita los actuados a la unidad de protección especial para que hagan la evaluación mucho más compleja y puedan determinar ellos tal vez una medida de alto impacto como es la de la separación de un niño
de su entorno familiar. Recuerda que a partir de las modificaciones que se da, actualmente los marcos normativos protegen y priorizan que el niño debe permanecer dentro de la familia. Incluso imaginemos que hay un castigo físico que se priorice, que continúe con la familia o con un integrante del grupo familiar identificado dentro del entorno de apoyo. Por ejemplo, si la madre o el padre se dedican a la mendicidad, a la drogadicción, entre otras cosas, que pase a la abuela materna, al abuelo paterno o a la tía materna, a la tía paterna. Entonces se prioriza integrantes del grupo familiar dentro del entorno familiar seguro. Una vez agotado eso, y eso hace la unidad de protección especial, podrá poner a buen recaudo de, por ejemplo, una casa de refugio, un hogar temporal, entre otros. Dice, doctora, cuando un efectivo se apersona a notificar una medida de protección y no encuentra a la presunta agresora en su domicilio y levanta un acta de notificación que no la ha encontrado y posterior hay nuevamente nuevos hechos, ¿puede ser desobediencia a la autoridad o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es el requisito para la desobediencia a la autoridad? La notificación válida. ¿Y cuál es la notificación válida? ¿Necesariamente que la persona lo haya recibido de su mano, en su mano? Para que tú incumplas una medida de protección, tiene que haber dado una notificación válida. ¿Cuál es la notificación válida? Doctora, estuve en audiencia y escuchó la decisión que usted dio, incluso estuvo presente. Notificado válidamente. Doctora, se conectó virtualmente por su equipo celular y yo le notifiqué por WhatsApp. Notificado válidamente. Va a tener que el denunciado, en la oportunidad de la desobediencia, demostrar que él no ha sido válidamente notificado. Él va a tener que cuestionar. Doctora, ¿y si lo deja bajo puerta? Pero lo dejó, por ejemplo, Johan, bajo puerta en la dirección que aparece en el RENIEC, que es la dirección en la que todos los ciudadanos estamos obligados, porque ese es nuestro domicilio, ¿o no? No, doctora, pero es que yo nunca lo cambié. ¿Esa es responsabilidad de quién? ¿Del Estado o de él? También es válido, claro. Doctora, es más, como usted es un juez diligente, le notificó por su WhatsApp a la dirección en la que vivía con la señora, a la dirección del padre, del vecino, del hermano, del centro de trabajo, de labores. Yo inmediatamente, cuando se conecta, le digo, ¿en qué dónde trabaja? Trabaja en la empresa Camposol. Perfecto. Envíese también una cédula al jefe de recursos humanos para que le haga la notificación con su cédula, cumpla con notificar en su centro laboral. ¿Notificación válida o no? Porque le estoy notificando con la resolución. Válida, muy bien. Podrían hacer, si hay preguntas para realizar, creo que ya les ha dado la mano el doctor, si me indicas, Sí, sí, doctora, muchas gracias. Tenemos a ah, Camil. Estimado Camil, adelante, por favor. ¿Qué tal? Gracias, buenas noches, doctora. Doctora, a propósito de de los puntos que había tocado en el cual que no se le puede privar los derechos fundamentales a una persona, y mucho menos a una niña, el hecho de que una niña o niño no tenga DNI, es decir, ni siquiera el acta de nacida viva, o sea, ningún documento, más allá del proceso de filiación que pueda demorar, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos o las acciones inmediatas que debería tomar o debería tomar el Centro de Emergencia Mujer? ¿Qué acciones debería tomar para salvaguardar ese derecho, ¿no? De la niña? claro, correcto. Si yo atiendo como centro de emergencia mujer a una persona en estado gestacional, ya de por sí identifico condición de vulnerabilidad, mujer, por su condición de tal. Segundo, estado gestacional, otro componente más de vulnerabilidad. Tercero, que no tenga recurso económico, que la persona que la dejó en ese estado la había sometido, le había dicho, le había traído, por ejemplo, ella vivía en la selva, él trabajaba en la costa o en la sierra, y la había desarraigado de su entorno familiar seguro, tal vez su edad tiene 19 años, 17 años, 18 años. Entonces tienes que identificar todos los componentes de vulnerabilidad que puede recaer en esta víctima. Y como tal, proteger también en su estado gestacional va a requerir, ante mayor nivel de vulnerabilidad, una asignación económica de emergencia, porque la persona
que debería contribuir en este proceso, por decir, de las ecografías o de lo que implique este desarrollo gestacional, no está presente y no hay recurso económico. Entonces, ¿quién asume quién va a tener que cumplir con esa asignación? La parte denunciada. Entonces, esa es la manera de que el Centro de Emergencia Mujer solicite esa medida de urgencia, pero tiene que darme los componentes, porque no es que a todas las personas embarazadas yo le voy a dar anticipada de asignación económica de emergencia. Tiene que identificarse a partir del enfoque interseccional, mujer, estado gestacional, situación de económico de pobreza, edad, o sea, grupo etario, tal vez tiene 18 años, tal vez tiene 17 años, tal vez tiene 16 años, que en la mayoría de casos de zona rural el embarazo adolescente se da en esos espacios de años. Entonces, todo eso es importante para yo poder justificar que pueda darle una asignación económica de emergencia. No le puedo dar en todos los casos. Bien, segunda pregunta. Excelente, doctora. Tenemos a Paola, pero activó su cámara, pero no tiene audio. Tenemos a Paola Tito, a Félix, a Joan y a Rafael, pero ninguno tiene cámara activa. Entonces, aquí me dice, por ejemplo, alguien más, me dice, doctora, eh, cuando expresó sobre el daño psicológico a futuro que causan los padres a ejercer violencia en sus hijos, caso que yo viví, y que también hay una pequeña sobrina que está viviendo, ¿qué se puede hacer? Usted tiene que solicitar medidas de protección a favor de los integrantes del grupo familiar que están sometidos dentro de estos conflictos de los padres. Y aquí va una pregunta que siempre me hacen. Doctora, ¿qué pasa con aquella víctima que pese a tener medidas a favor, no quiere salir del ciclo de violencia? Sigue regresando con el denunciado una, dos, tres, cuatro veces. Ya hay retiro, ya tiene todas las medidas, habidas y por haber, pero ella continúa y continúa. Es más, cuando vienen a ejecutar el retiro del agresor, ella se pone en la puerta y dice, nadie lo lleva acá a mi pareja, punto, no los dejo pasar. ¿Qué puedo hacer, doctora? Identifiquemos. El Centro de Emergencia Mujer puede acceder a la ficha porque yo puedo ejecutar un apercibimiento en contra de la víctima que quiere continuar con esa relación dentro del ciclo de violencia. Puedo denunciarla por el delito de desobediencia a la autoridad por regresar con su pareja que la violentaba. ¿Puedo o no? ¿Qué dicen ustedes? La percibo. Si regresas con el denunciado, nuevamente, si le crees, otra vez, despierta, mujer, te ejecuta un apercibimiento. ¿Le puedo percibir? Por el delito de desobediencia, tal vez, por desobedecerme. No puedo. Pero ¿sabes qué puedes hacer? Ante su comportamiento de retornar dentro del ciclo de violencia y que tiene hijos menores de edad, ese hecho de ella querer seguir en el ciclo de violencia puede afectar a sus hijos, su comportamiento. Y yo puedo ahí más bien, bajo apercibimiento, de remitir los actuados a la unidad de protección especial. Ahí sí, estoy en todo mi derecho de proteger a este grupo vulnerable sometido en este ciclo de violencia de los padres. ¿Alguien más alzó la mano? No tengo ningún problema si desean realizar una pregunta. Excelente, doctora. Muchas gracias. Damos pase a Félix. Félix, una pregunta. Adelante, por favor. Estimado Félix, tienes que estar debidamente sentado, por favor. No se te va a escuchar nada. Estimado Rafael, por favor, puedes realizar tu pregunta. Gracias. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, adelante. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y doctora, felicitaciones por una exposición clarísima. Quería consultar lo siguiente. Hablamos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Sabemos que la violencia no tiene género, pero también por la actividad laboral he visto algunos casos especiales y ahí viene la duda. Si en este caso la violencia es hacia el varón, ¿no? Porque sí hemos tenido casos en ese caso. ¿Cuál Claro, claro, sería la sí, el acción, CEN atiende incluso, claro, sí. cuál sería la medida que se adoptaría en el marco de la norma o no se aborda y qué tipo de ficha se utilizaría en el caso de que la víctima de violencia sea el varón y no necesariamente la mujer? Claro, Gracias. bien, gracias. Recordarles primero, como dice él, la violencia no tiene género, por eso que nosotros estamos enmarcados en una política nacional de igualdad de género.
No es solo de las mujeres. Que sea un grupo vulnerable mayoritario, es decir, que haya más denuncias de mujeres, no significa que son el único grupo para proteger. Ahora, la preocupación del colega es, doctora, ¿cómo mide usted el riesgo si al hombre, un hombre adulto, no adulto mayor, no le puedo aplicar ficha de valoración de riesgo y dentro de una relación afectiva a él, la mujer, lo quemó vivo? El caso de Chepen, por ejemplo. Una mujer por celos lo quema vivo a su pareja. Claro, y le genera, incluso luego murió ya él, luego de la gravedad de las heridas que provocó esta quemada con gasolina. Entonces, doctora, a él no le apliqué ficha de valoración de riesgo. ¿Cómo puedo determinar que es un riesgo severo? Claro que sí, no necesito ficha de valoración de riesgo. Tengo, por ejemplo, las imágenes de que virtió la gasolina, tengo las heridas, la atención médica de urgencia, la historia clínica. No necesito más para determinar que está en un riesgo severo. Entonces, yo no necesito en ese caso una ficha de evaluación de riesgo. Recuerda que al juez no le obliga la ficha de evaluación de riesgo, sino la evaluación de los medios probatorios que pueda tener para evaluar el caso. Así que no tiene una situación de que ¿por qué no tiene ficha de valoración? Un hombre nunca va a estar en riesgo severo porque no tiene ficha de valoración de riesgo. No. Claro que puede haber una ficha de valoración de riesgo. Perdón, claro que puede haber un nivel de riesgo severo en un hombre. Amenaza de muerte, por ejemplo. Claro que sí. Castigo físico. Dice, doctora, Silvia dice, doctora, pero ¿por qué archivan entonces algunos casos en el caso de violencia psicológica? Les comento que no se puede archivar los casos a nivel de protección. A nivel de protección, todo caso que es ventilado, como la violencia es continua y cíclica, puede ser que hoy no emita medidas de protección, pero no lo puedo archivar porque posteriormente, en unos tiempos, una semana, 2 semanas, un mes, 2 años, 3 años, puede volverse con las mismas partes, dar otro hecho de violencia, ya sea en el mismo rol o en distintos roles, ¿correcto? Así que los casos en violencia no se archivan en el ámbito de protección. Alguien me preguntó por acá, doctora, si el denunciado no cumple con la medida de protección, ¿qué ejecuto? Ejecutas el apercibimiento, pero tiene que estar en la resolución expresamente el apercibimiento de denuncia por desobediencia a la autoridad, que incluso se puede llegar a una prisión preventiva por el quantum 5 años de pena, entonces puede ser pena privativa de libertad en ese caso en una prisión preventiva. ¿Por qué la resolución dice archivado? Luisa, en todo caso habrás revisado, por ejemplo, se puede hacer un archivo a nivel fiscal cuando estás en el ámbito de sanción. ¿Qué pasa si el fiscal no tiene la evaluación psicológica, no tiene la pericia, no tiene el reconocimiento médico legal? Entonces, en ese caso, indefectiblemente la disposición se va a archivar, pero a nivel de fiscalía. Eso es ámbito de sanción. Recuerda que tenemos dos ámbitos, ámbito de protección y ámbito de sanción. En el ámbito de protección no se archiva. Ahora, María nos dice que hay un caso de violencia, ¿puedo denunciar? Claro que puedes denunciar, dirígete a la policía, a la fiscalía, no es al juego de letrado. El juego de letrado recuerda que eso es para los alimentos, pero tú puedes solicitar una anticipada en el juego de protección. Bien, ¿alguien más alzó la mano ya para ir finalizando? Sí, doctora, tenemos en sí a 5 participantes. No sé, usted me dice 2 más. Problema. Ya, unos 3 más, no hay problema, doctores, ya ahorita que es importante que despejen sus dudas. Listo, doctora. Muchas gracias, estimada Cecilia. Una pregunta, por favor, sé preciso para que los demás participantes puedan intervenir. Una pregunta, por favor. Adelante, Ana Cecilia. Mientras Ana tanto, Cecilia. ya, claro, le escucho. Pase a Welker, entonces. Estimado Welker, adelante, puedes realizar tu pregunta. Muchas, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Una consulta, doctora, respecto de los informes que emite el SEM, ¿por qué el Ministerio Público muchas veces desconfía de sus informes? El Ministerio Público a veces lo dirige a la Dirección Médica Legal para ver si cumple con ciertos parámetros respecto de los informes del SEM, ¿no? Cuando se Correcto. trata de violencia psicológica. Y si, por ejemplo, si el SEM va a denunciar directamente, por ejemplo, al juzgado de violencia, ¿es suficiente para que el juzgado eh, emita las medidas de protección teniendo en cuenta que muchas veces no cumplen con ciertos parámetros, como lo señala el Ministerio Público? Eso quisiera saber si Correcto. es que hay una diferencia. Welker, Gracias, doctor.
Gracias, Welker. Welker, qué importante lo que nos preguntas. Welker en concreto nos dice, doctora, usted dice que hay dos ámbitos, de protección y de sanción. Yo he visto que en el Ministerio Público muchas veces no se equipara el informe emitido por el CEN psicológico con la pericia que lo emite el Instituto de Medicina Legal. Claro, la pericia del Instituto de Medicina Legal tiene incluso un número de sesiones mínimas para poder otorgar esa evaluación que lo hace un perito. En cambio, el que lo hace el CEN es un profesional psicólogo del equipo multidisciplinario. Pero déjame decirte, Walker, que más bien ahora se le da igual valor. Hay un acuerdo incluso respecto a ello, de que el valor que tiene como medio probatorio el informe del CEN es equiparable al de la pericia. Que es bastante cuestionable, sí, porque el informe del CEN lo realizan a veces en una sesión, en cambio en el Instituto de Medicina Legal en más de una sesión. Ahora, ¿qué importancia tiene eso para el ámbito de protección? Porque tú me dices, doctora, ¿qué pasa si el CEN con un psicólogo que lo hace en un día y lo presenta directamente al juzgado, ¿usted le va a dar medida de protección? Te comento, estimado, que el CEN lo puede hacer de manera directa ante el nivel judicial y que incluso, mira, yo no necesitaría que el CEN me acompañe informe psicológico para yo dictar una medida en protección. No es lo mismo que en sanción. En protección, doctora, el CEN no ha podido ir a visitarla, pero acá la tenemos en audiencia y acá va a actuar sus WhatsApp, sus fotografías, sus audios con las agresiones que dice el señor. Le ha ejercido. ¿Necesitaría el informe psicológico? Bajo la premisa que la agresión psicológica puede darse por insultos en su condición de mujer, que le dice, por ejemplo, bueno, ya saben ustedes cuáles son los adjetivos para la condición de mujer, ¿no? El que tenga más de una relación, el que seguro está con más de otra persona, etc, etc, etc. Ya, esas palabras, ya, eso está en un audio. Necesito el informe psicológico para dictar una medida de protección. Protección. No necesito. Pero para sanción, sí voy a tener que requerir un informe, ya sea del CEN psicológico o una pericia psicológica emitida por el Instituto de Medicina Legal. Recuerda que cuando van a la comisaría, se giran dos oficios. El oficio para el reconocimiento médico legal, para que pase medicina legal, y el oficio para pericia psicológica y que cuando no vas a la comisaría y lo haces directamente en el juzgado, nosotros como juzgado actuaríamos como la comisaría, es decir, yo hago los oficios y el secretario lo remite a la parte que denuncia, ya sea como abogado de litigante, por decir un abogado de privado, y le envío sus oficios para que pase medicina legal. Igual. Entonces, la actuación, indistintamente de donde recae, puede ser que a nivel de policía, a nivel de juzgado, yo igual tengo que elaborar los oficios para que pase por medicina legal. Doctora, no pasó medicina legal, pero sí tiene informe psicológico del CEN. Ah, eso a nivel fiscal, en el ámbito de sanción, se valorará si es que tiene el mismo valor probatorio, si es que se realiza algún cuestionamiento también, la parte puede establecer alguna pericia de parte ante ese informe, claro que sí, ya eso en el ámbito de sanción. En tu protección no es necesario, ¿correcto? Muy bien. Gracias, doctora. Tenemos a Joan. Joan, muy buenas noches. Una pregunta, por favor. Gracias. Antes que se vayan desconectando, ya lo saben, tienen que seguirme en mi Instagram como Tania Carolina BR y en mi Facebook como Tania Bocanegra Risco. Ya lo saben, así que a seguirme en el acto. Ya, listo. Siguiente pregunta. Bien, doctora, buenas noches. No sé si me escuchan, ¿no? Sí. Sí, aquí te escuchamos. Sí, doctora, agradecerle por la información. Dentro de la práctica tenemos miles de preguntas que hacer. Pero en este Claro, caso, doctora, como ya había preguntado en tema, ¿qué pasa si, en tema de las medidas de protección cuando se le notifica? Bueno, dentro de una zona cerca es fácil, ¿no? ¿Qué pasa en zonas alejadas, digamos, en rural. comunidades rurales, nativas? Pero el efectivo solamente se persona una sola vez, levanta su acta que no vive aquí, hay nuevos hechos de violencia, no lo pueden detener porque no ha sido firmado la notificación de medidas y entonces ante eso, ¿qué se puede hacer, doctora? Y dentro de las medidas también he podido observar que dispone la magistrada rondas, patrullajes que deben de ser efectivo policial. eh, entonces, ante eso, Es si es cierto, o sea, mentira, ¿dónde se puede recurrir ante eso, doctora? Eso es el ejemplo que claro, puedo. correcto.
Correcto, Johan. Es difícil lo que nos dice Johan. Johan nos dice, doctora, tenemos todo un plan, tenemos todo un mecanismo legal, sin embargo, en la realidad resulta muy difícil, por ejemplo, establecer criterios en zonas rurales, en zonas de comunidades nativas. ¿Quién se va a ir en su sano juicio a notificar en una comunidad nativa? Terminan linchados, terminan golpeados, porque la comunidad nativa, cuando no establece lazos con la justicia ordinaria, resulta en algunos casos bastante perjudicial o bueno, podría darse alguna situación incluso mayor, ¿no? De mayor peligrosidad. El poder ejecutar una medida de protección dentro de una comunidad nativa, caso muy difícil, que le pasó a una jueza en Moyobamba y que incluso con eso ganó un premio de una buena práctica en el que logró establecer lazos entre la justicia ordinaria y la justicia comunal. Sin embargo, también nos muestra otro problema. Doctora, ¿qué pasa cuando no se puede ir a notificar porque no hay direcciones? Señores, yo tengo todo el tiempo en Virú, cuando reviso el RENIEC, sale Naranjal sin número, hacía sus fichas de RENIEC, sin número Valle de Dios, por decir, en el RENIEC. O sea, no está zonificada la zona donde ella vive. Y claro, eso corresponde justamente a que en las zonas territoriales donde hay pobreza y pobreza extrema hay mayor nivel de violencia. Y resulta difícil siquiera ubicar a la víctima y ubicar al denunciado. Señores, yo tengo casos en los que la víctima denuncia y después desaparece y literal desaparece por completo. Doctora, pero ¿por qué no lo llaman por su celular? Porque no, la mayoría de víctimas en bajos recursos no tienen número de celular. Doctora, pero que se conecte por internet al Facebook, Instagram. Señores, el acceso al internet en algunas zonas resulta incluso una afectación a un derecho casi humano, el tener acceso al internet. Entonces, las situaciones en los contextos no son los mismos. Notificar en una zona rural donde no está ni siquiera zonificada la zona donde vive ni la víctima ni el denunciado. Situación bastante difícil. ¿Cuál es la solución? Mire, yo lo que hago, y que trabajamos así con la policía, es que cuando, por ejemplo, se da en una zona, imaginemos que ellos están en una comunidad nativa, pero que el hecho de violencia se manifiesta en una zona rural, pero no en tan difícil acceso, por decir, en la calle. Dos personas, la comunidad, la ronda campesina los retiene, ¿no? Personas que se están peleando en la vía pública, los retiene, llaman a la policía, flagrancia, detenido. Antes de que el hombre salga de las 24 o 48 horas que puede permanecer en la carceleta, sale ya notificado con la medida de protección. Es importante que se realice ahí. Entonces, si este señor no tiene domicilio, ni sabemos dónde está porque alquilaba cuartos, ya no es su mismo domicilio la ficha de reniegue en la que aparece, que no dice ni zonificación ni dirección, ya él sale notificado. Es decir, al siguiente hecho ya puedo pedir prisión preventiva, ¿correcto? Entonces, hay que establecer alguna estrategia que implica un mayor trabajo. ¿Qué principio es ese? Principio de debida diligencia estatal. Ese es un principio muy utilizado en todos los ámbitos de familia y de la subespecialidad de violencia. ¿Correcto? Siguiente pregunta. Muy bien, doctora Tania. Espero que nuestros participantes también hemos dado por culminado. Ya sabe por qué motivo, doctora, también. A estas horas ya no puedo tener tanto el proyector en el rostro. Ah, sí, ¿Sí? sí, sí, doctor. Gracias. No. Claro, sí, doctor. Gracias, doctora. Estimados participantes, damos por culminado la presente sesión de clase, teniendo el agradecimiento a todos los participantes que han interactuado durante esta sesión de clase. Doctora, nos vemos en un próximo ya diplomado, porque, no, en sí no, porque es la última sesión, la doctora Tania va a dictar. Claro, Así que, vamos a hacer un taller práctico. River, ya me está sacando del diplomado. No, no, la sí. última sesión vamos a hacer un taller práctico, vamos a hacer una simulación de una audiencia de medidas de protección, así que muy preparados para mi última sesión, si no, jalón de orejas a todos. ¿Ah? Voy a hacer ahí la jueza mala y ustedes van a ser abogado de la víctima y abogado de la parte denunciada, así que ahí los espero para poder interactuar con esta audiencia. Muchísimas gracias, ya lo saben, a seguirme, River, en mi red social como Tania Bocanegra Risco y como Tania Carolina PR. Muchas gracias, River, que tengas una bonita noche. Hasta luego. Mu- Chao, chicos, gracias. muchas